Muchos hombres creen que eliminar el miedo significa dejar de sentirlo por completo. Esperan el día en que todo se sienta seguro, donde no haya nervios, ni incertidumbre, ni dudas. Creen que la valentía comienza cuando el miedo desaparece. Pero eso nunca ocurre. Y mientras esperan ese momento perfecto, el miedo sigue creciendo, fortaleciéndose con cada excusa, con cada aplazamiento. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el miedo no se elimina, se domina. No es algo que desaparece, es algo que se transforma. El miedo no es tu enemigo, es una señal. Es la prueba de que estás frente a algo que puede hacerte crecer, una frontera que debes cruzar para convertirte en quien estás destinado a ser. Porque los hombres valientes no son los que no sienten miedo, sino los que actúan a pesar de él. Cada vez que enfrentas lo que temes, te haces más fuerte. Cada vez que lo evitas, lo alimentas. No temas sentir miedo. Teme permitir que te controle, porque el miedo solo domina al hombre que se detiene, pero se rinde ante el que avanza. La verdadera libertad no llega cuando el miedo desaparece, sino cuando aprendes a seguir caminando con él a tu lado, porque el miedo siempre existirá, pero tú puedes elegir ser más grande que él. El miedo es una de las fuerzas más poderosas que existen, y la mayoría de los hombres no la entiende. Creen que el miedo es una señal de debilidad, algo que debe esconderse, algo que debe desaparecer antes de poder actuar. Pero el miedo no se elimina ignorándolo, ni huyendo de él, ni pretendiendo que no existe. El miedo se conquista enfrentándolo de frente, con la mente clara y el corazón firme. Cada vez que cedes ante él, pierdes una parte de tu poder. Pero cada vez que avanzas a pesar de sentirlo, recuperas una parte de tu libertad. Esa es la diferencia entre los hombres que viven controlados por sus emociones y los que las usan como combustible. El miedo tiene una función, protegerte, pero en su exceso se convierte en prisión. Te convence de que no puedes, te hace dudar de ti mismo, te paraliza con excusas lógicas que suenan razonables, pero que en realidad son mentiras disfrazadas de prudencia. No es el momento, no estoy listo, quizás más adelante. Esas frases son las cadenas con las que el miedo te ata. Y mientras más las repites, más crece su poder sobre ti. La vida empieza a pasar frente a tus ojos y tú sigues esperando a sentirte listo, sin darte cuenta de que ese momento nunca llega. Porque el miedo nunca se va. Solo cambia de forma. Siempre estará ahí, esperando el instante en que dudes para volver a dominarte. Pero el miedo también puede convertirse en tu mayor maestro si aprendes a observarlo. Cada vez que sientas miedo, haz una pausa y pregúntate, ¿a qué le temo realmente? ¿Al fracaso? ¿Al rechazo? ¿A la pérdida? ¿O a la posibilidad de que sí funcione y mi vida cambie? La respuesta casi siempre te revela una verdad. No temes al peligro, temes al crecimiento. Temes salir de lo que conoces, incluso si eso que conoces te hace infeliz, porque lo familiar se siente seguro y el miedo se alimenta de esa comodidad. Pero ningún hombre se vuelve grande quedándose donde todo es cómodo. Para avanzar, hay que atravesar lo desconocido. Cada paso que das hacia lo que temes debilita su poder. Es como una sombra. Parece enorme cuando la miras desde lejos, pero cuando te acercas, descubres que no era tan grande. El miedo no se destruye con pensamientos positivos, sino con acción constante. Cada vez que actúas, aunque sientas temor, tu mente aprende que puedes soportarlo, y esa lección se vuelve permanente. Empiezas a confiar más en ti, a depender menos de las circunstancias, a moverte sin esperar condiciones perfectas. El miedo seguirá apareciendo, pero ya no podrá controlarte, porque el hombre que ha aprendido a actuar con miedo se ha vuelto invencible. El miedo tiene una manera sutil de infiltrarse en todo lo que haces. No siempre se muestra como un temblor o una voz de pánico. A veces se disfraza de lógica, de paciencia, de excusas perfectamente razonables. Te dice que todavía no es el momento, que necesitas más preparación, que quizá deberías esperar un poco más. Y así pasan los días, las semanas, los años, y el miedo sigue ahí, riéndose en silencio mientras ves cómo tus oportunidades escapan una por una. Porque el miedo no te detiene con fuerza, te detiene con suavidad. Te convence de quedarte quieto, de conformarte con menos, de vivir seguro en lugar de vivir pleno. Esa es su verdadera trampa, no que te haga sufrir, sino que te mantenga cómodo. Muchos hombres pasan su vida huyendo del miedo, creyendo que así están siendo inteligentes. Se esconden detrás de la idea de no arriesgarse, cuando en realidad lo que hacen es negarse a vivir. Porque cada vez que evitas algo por miedo, estás eligiendo quedarte en el mismo lugar, y todo lo que no se mueve, se marchita. La mente necesita desafío, el alma necesita propósito, el cuerpo necesita acción. Sin eso, te apagas lentamente aunque sigas respirando. El miedo te roba la vida de forma silenciosa, no con tragedias,
sino con rutinas vacías, con sueños archivados, con excusas bien construidas, y lo peor es que llegas a creer que esa es la vida normal, cuando en realidad es una prisión invisible. El miedo no se vence pensando, se vence moviéndote. Cada vez que haces algo que te asusta, aunque sea pequeño, estás enviando un mensaje a tu subconsciente: yo tengo el control. Es un acto de rebeldía contra esa voz interna que intenta protegerte de todo. Cuando te atreves, incluso fallando, tu cerebro aprende que el peligro que temías no era tan grande. Esa repetición, esa práctica de actuar con miedo, es lo que forja el carácter. Nadie nace valiente. La valentía se entrena, igual que un músculo. Cuanto más te expones, más tolerancia desarrollas al miedo. Y llega un punto en el que deja de paralizarte. No porque desaparezca, sino porque aprendes a caminar con él al lado, como un viejo conocido al que ya no escuchas. El miedo es una emoción, no una orden. No estás obligado a obedecerlo, puedes sentirlo y aún así avanzar, puedes escucharlo sin detenerte. Esa es la diferencia entre el hombre promedio y el hombre determinado. El primero actúa solo cuando se siente seguro, el segundo actúa aunque tenga el corazón acelerado. Esa es la diferencia entre una vida común y una vida significativa. Porque el éxito no está reservado para los que no sienten miedo, sino para los que deciden actuar a pesar de él. La acción es la cura de todo temor. Cuanto más te enfrentas, más se debilita su control. Y llega un punto en el que entiendes algo poderoso. El miedo nunca fue tu enemigo, fue tu maestro. Te enseñó lo que debías superar, te mostró tus límites y te dio la oportunidad de romperlos. Cada vez que cedes al miedo, pierdes poder. Pero cada vez que lo enfrentas, recuperas un pedazo de ti. Y no hay victoria más importante que esa. Porque lo que ganas al enfrentar el miedo no es solo confianza, es libertad. Libertad para hablar, para decidir, para intentar, para fracasar, para vivir. El miedo te esclaviza en lo invisible, pero la acción te libera en lo real. Así que no esperes a que desaparezca. No esperes a sentirte preparado. Da el paso ahora mientras tiembles, mientras dudes, mientras todo en ti quiera detenerse. Porque el hombre que actúa con miedo y aún así avanza se convierte en alguien que el miedo ya no puede dominar. Y ese tipo de hombre no solo alcanza sus metas, se convierte en un líder, en alguien que inspira a los demás a hacer lo mismo. El miedo no es un enemigo externo, vive dentro de ti, se alimenta de tus pensamientos, de tus inseguridades, de todo lo que postergas. Se disfraza de prudencia, pero lo que realmente hace es limitarte. Y cuando lo permites, poco a poco va ocupando más espacio. Empieza controlando tus decisiones pequeñas. Mejor no hablo, mejor no intento, mejor no arriesgo, pero después toma el control completo de tu vida. Te hace creer que es mejor la estabilidad vacía que la incertidumbre del cambio. Y así, sin darte cuenta, comienzas a construir una vida que no te llena solo porque te parece más segura. El miedo no destruye de golpe, destruye por inacción. Te roba los sueños lentamente, con promesas de tranquilidad, con justificaciones lógicas, con excusas disfrazadas de razón. Lo que pocos entienden es que el miedo siempre estará presente. No hay un punto en la vida donde desaparezca por completo. Ni el hombre más exitoso, ni el más sabio, ni el más fuerte está libre de sentirlo. La diferencia es que los hombres que avanzan han aprendido a convivir con él. Lo escuchan, lo reconocen, pero no le permiten decidir. Actúan, aunque tiemblen. Hablan, aunque su voz se quiebre. Intentan, aunque no sepan el resultado. Porque saben que el miedo no es una señal de que deben detenerse, sino de que están yendo en la dirección correcta. El miedo siempre aparece cuando estás cerca de algo que puede transformarte. No se manifiesta frente a lo trivial, sino frente a lo que realmente importa. Por eso, si algo te da miedo, probablemente ahí es donde deberías ir. El miedo se disuelve con movimiento. Cada acción que realizas se convierte en una prueba de que puedes manejarlo. La primera vez duele, la segunda cuesta, la tercera se vuelve más fácil. Y llega un punto en el que lo que antes te paralizaba se convierte en rutina. La mente se adapta. Empieza a entender que el miedo no significa peligro real, sino crecimiento. Y entonces ocurre algo increíble. En lugar de huir de lo que temes, empiezas a buscarlo, porque sabes que ahí están tus oportunidades. Empiezas a ver el miedo como una brújula que te señala exactamente hacia dónde debes avanzar. Lo que más temes suele ser lo que más te hará evolucionar. Esa conversación difícil, ese cambio arriesgado, esa decisión que lleva tiempo postergándose, todo lo que duele enfrentar, en realidad te está esperando para liberarte. No hay transformación sin miedo, no existe evolución sin incomodidad. Si la vida se siente demasiado tranquila, probablemente has dejado de avanzar. El miedo aparece para recordarte que todavía hay algo que conquistar.
Pero cuando lo entiendes, dejas de resistirlo y comienzas a usarlo. Lo conviertes en impulso. Porque el miedo genera energía y esa energía puede paralizarte o impulsarte. Depende de ti, puedes usarla para esconderte o para correr hacia adelante. El resultado será el mismo miedo, pero una vida completamente distinta. La diferencia está en lo que eliges hacer con él. Piensa en esto. Cada logro importante que alguna vez tuviste vino acompañado de miedo. Antes de empezar un nuevo trabajo, antes de hablar con alguien importante, antes de tomar una gran decisión. El miedo siempre estuvo ahí, pero lo enfrentaste. Y por hacerlo, creciste. Si no lo hubieras hecho, seguiría siendo el mismo. Eso es lo que define al hombre que progresa, no la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo una y otra vez hasta que deja de tener poder. Así se construye la confianza. No leyendo, no soñando, sino haciendo. El miedo se vence caminando hacia él, y con cada paso que das, se vuelve más pequeño. Hasta que un día te das cuenta de que lo que más temías no era el miedo mismo, sino la idea de descubrir todo lo que eras capaz de lograr sin él. El miedo tiene una forma precisa de probarte, aparece justo antes de cada avance importante. No llega para detenerte, sino para examinarte, para ver si realmente estás dispuesto a dar el siguiente paso. Por eso, cuanto más grande sea tu sueño, más miedo sentirás. Es una ley de crecimiento, pero la mayoría de los hombres lo interpreta al revés. Creen que si algo les da miedo, es porque no deberían hacerlo. Y así se convencen de quedarse donde están, repitiendo los mismos días, evitando las mismas decisiones, escondiendo la misma frustración detrás de una falsa sensación de control. Pero el control no existe sin riesgo. Todo lo que vale la pena exige atravesar el miedo, no evitarlo. El miedo solo tiene poder cuando lo callas. Cuanto más lo reprimes, más crece. Pero cuando lo nombras, cuando lo reconoces, se debilita. Porque el miedo se alimenta del silencio, de lo que no dices, de lo que niegas. Por eso, el primer paso para dominarlo no es vencerlo, es entenderlo. Pregúntate, ¿de dónde viene? ¿A qué parte de mí intenta proteger? A veces el miedo surge de experiencias pasadas, otras de creencias heredadas, otras simplemente del deseo de no fallar. Pero una vez que lo observas con claridad, ya no puede manipularte. El miedo pierde fuerza cuando lo iluminas con conciencia. Y cuando logras eso, puedes empezar a transformarlo en algo útil, en una energía que te empuje en lugar de detenerte. Y aquí hay algo que pocos comprenden. El miedo y la fe nacen del mismo lugar. Ambos son confianza en lo que aún no ha sucedido. El miedo confía en que las cosas saldrán mal, la fe confía en que saldrán bien. Tú eliges cuál alimentar. Ambos son imaginaciones del futuro, pero solo uno te acerca a tus metas. Por eso, cuando sientas miedo, no lo veas como una señal para detenerte, sino como una oportunidad para fortalecer tu fe. Cambia el pensamiento de ¿y si todo sale mal? Por ¿y si todo sale bien? Esa simple inversión mental puede transformar tu vida. Porque la mente obedece a las imágenes que repites, y si repites miedo, vivirás limitado. Pero si repites convicción, el miedo se convierte en motor. Recuerda esto. La acción cura el miedo, la inacción lo multiplica. Cada vez que pospones algo por temor, el miedo crece. Pero cada vez que das un paso, aunque sea pequeño, su poder disminuye. No esperes a sentirte listo, porque el miedo se alimenta de la espera. Actúa primero, siente después. La valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de moverte con él a cuestas. Y cuando lo haces, el miedo empieza a respetarte, se da cuenta de que no puede detenerte y entonces retrocede. Ahí es cuando la confianza empieza a crecer. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Y si estás escuchando esto, quiero que te detengas un momento y lo pienses. ¿Qué estás dejando de hacer por miedo? Escríbelo en los comentarios, con honestidad, porque nombrar tu miedo es el primer paso para destruirlo. Y si este mensaje te está ayudando a ver las cosas con más claridad, asegúrate de suscribirte, no por obligación, sino para seguir alimentando tu mente con palabras que te empujen a actuar, porque lo que escuchas se convierte en lo que crees, y lo que crees se convierte en lo que haces. La vida siempre te recompensará por actuar a pesar del miedo. Nadie recuerda al que se detuvo, solo al que avanzó. Y tú tienes esa capacidad dentro de ti. El miedo no puede desaparecer, pero tú puedes superarlo una y otra vez hasta que ya no te controle. Porque el hombre que domina su miedo no solo logra sus metas, domina su destino. El miedo no se destruye con fuerza, se disuelve con comprensión. Cuando entiendes que no es una barrera, sino una advertencia mal interpretada, dejas de verlo como un enemigo.
Porque el miedo, en su forma más pura, no busca destruirte, busca protegerte. Pero cuando dejas que esa protección te limite, deja de cuidarte y empieza a sofocarte. El miedo exagera los riesgos, amplifica los fracasos posibles y distorsiona tu percepción hasta convencerte de que lo seguro es preferible a lo correcto. Y esa es una de las mayores trampas de la mente, creer que vivir seguro es vivir bien. Pero una vida sin riesgo, sin desafíos, sin incertidumbre, es una vida sin expansión. El miedo puede mantenerte con vida, pero no te permitirá vivir plenamente. Cada vez que cedes ante él, pierdes una oportunidad de conocerte mejor, porque el miedo siempre marca el borde exacto de tu crecimiento. Lo que más te cuesta enfrentar es precisamente lo que más necesitas. Los hombres que se superan no lo hacen porque no tengan miedo, sino porque aprendieron a usarlo como guía. Cada vez que sienten temor, saben que están en el umbral de algo importante. El miedo es la puerta que protege todo lo que deseas, y solo los que la atraviesan descubren lo que hay detrás. Por eso el progreso no ocurre en la comodidad, sino en la incomodidad. Lo incómodo es el terreno donde se prueba tu determinación, donde la mente se endurece y donde la voluntad se afila. Si huyes del miedo, huyes también de tu grandeza. Aprender a dominarlo requiere práctica, no es cuestión de un día ni de un solo acto de coraje, es un entrenamiento diario. Enfrentarte a pequeñas cosas que te incomodan, desafiar hábitos que te limitan, tomar decisiones que te obligan a confiar en ti. Con el tiempo te das cuenta de que la mayoría de los miedos eran solo ideas, sombras mentales creadas por tu imaginación. La mente crea escenarios catastróficos, pero el 99% de las veces la realidad es mucho menos aterradora. Lo que duele no es el miedo en sí, sino todo el tiempo que pierdes alimentándolo. Cuando por fin haces aquello que tanto temías, descubres que era mucho más sencillo de lo que tu mente te hacía creer. No permitas que el miedo te robe tu presente. Porque cada vez que eliges no actuar, pierdes una parte de tu poder personal. El miedo crece en la espera. Cuanto más piensas, más dudas. Cuanto más dudas, menos haces. Y cuanto menos haces, más fuerte se vuelve. Es un ciclo que solo se rompe con movimiento. A veces el primer paso es pequeño, torpe, incierto. Pero ese paso basta para debilitar su control. No necesitas dar 10 pasos, solo uno. Y después otro, y otro más. Así es como el miedo empieza a disolverse. Con acción repetida, con coraje silencioso, con decisión constante. Y cuando empieces a moverte, algo dentro de ti cambiará. Te darás cuenta de que el miedo no se va, pero deja de importar. Empieza a perder poder sobre tu mente, sigues sintiéndolo pero ya no te domina, se vuelve ruido de fondo, porque ahora has aprendido que puedes avanzar igual, y esa es la verdadera libertad. No la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante sin que te frene. Si puedes lograr eso, el miedo deja de ser una amenaza y se convierte en combustible. Y mientras otros se paralizan, tú te fortaleces. Mientras otros esperan sentirse listos, tú actúas. Porque entiendes algo que ellos aún no. Que el hombre que se mueve a pesar del miedo, deja de ser esclavo de él para siempre. El miedo siempre busca el punto más vulnerable de tu mente, no ataca tus fortalezas, se infiltra en tus inseguridades, en esos rincones donde todavía no confías del todo en ti. Te susurra que no eres suficiente, que no estás preparado, que vas a fallar, y lo hace con tanta sutileza que terminas creyéndolo. No necesitas un gran obstáculo cuando tu propia mente ya te convence de no intentarlo. Por eso el verdadero enemigo no es el miedo, sino la historia que te cuentas cuando lo sientes. Porque el miedo no puede detenerte físicamente, solo puede hacerlo si logras convencerte de que debes detenerte, y cuando comprendes eso algo cambia para siempre. Entiendes que el miedo no es un muro, sino una ilusión que solo se vuelve real si tú la alimentas. El miedo se destruye en el momento en que te atreves a hacer lo que dice que no puedes. Esa es su debilidad, no resiste la acción. Puedes pensar en él, analizarlo, entenderlo, pero no desaparece hasta que te mueves. Cada acto de valentía es un golpe directo contra su dominio. No necesitas sentirte poderoso para hacerlo, solo necesitas hacerlo. Porque el miedo no se va antes del acto, se disuelve durante él. La acción es el antídoto. El movimiento apaga la duda y el coraje nace justo en el instante en que decides avanzar sin garantías. Los hombres que dominan su destino no son los que no sienten miedo, son los que han aprendido a actuar mientras lo sienten. Hay una verdad que el miedo no quiere que recuerdes, que tú eres más fuerte de lo que crees, que ya has superado cosas que un día pensaste imposibles y sigues aquí. Que el miedo ha aparecido 1000 veces antes y, aún así, sobreviviste. Entonces, ¿por qué creerle ahora? ¿Por qué seguirle dando tanto poder? El miedo vive del olvido. Te hace olvidar lo capaz que eres, lo lejos que has llegado, las veces que ya venciste. Por eso, cuando lo sientas, no lo niegues.
Respira. Recuérdate que ya lo has enfrentado antes, que si pudiste una vez, puedes otra. El miedo no soporta la confianza. Cada recuerdo de tu propia fuerza lo debilita. Y hay algo más profundo. El miedo no solo aparece por lo que puede salir mal, también por lo que puede salir bien. Porque el cambio asusta. Tener éxito asusta. Convertirte en alguien distinto da miedo porque implica dejar atrás la versión de ti que conocías. Por eso muchos sabotean su propio progreso. Dicen querer una mejor vida, pero cuando la oportunidad aparece, el miedo los convence de que no están listos. Pero el crecimiento no espera a nadie. Si no lo tomas, desaparece. Y si dejas que el miedo decida por ti, pasarás la vida observando cómo otros logran lo que tú deseabas mientras te convences de que el destino fue injusto. Pero no fue el destino, fue el miedo. Cada vez que te enfrentas a lo que temes, demuestras a tu mente quién manda. Y cuando repites esa acción lo suficiente, el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un indicador. Te muestra el camino, no el peligro. Empiezas a buscar aquello que te asusta, porque sabes que ahí es donde creces. El miedo deja de ser una prisión y se vuelve una guía. Y el día que lo entiendes, el miedo ya no puede controlarte, porque ya no lo ves como una sombra, sino como una oportunidad. Y el hombre que aprende a caminar con el miedo al lado, en lugar de huir de él, descubre la libertad que siempre estuvo buscando. El miedo tiene la capacidad de controlar tu vida sin que lo notes. No siempre se presenta con gritos o ataques de ansiedad. A veces se disfraza de lógica, de rutina, de normalidad. Se oculta detrás de frases como así soy yo, ya estoy grande para eso, no vale la pena intentarlo. Pero detrás de todas esas excusas está el mismo enemigo. El miedo a fallar, el miedo al juicio, el miedo al cambio. Y lo más triste es que ese miedo no solo impide que avances, también te roba la emoción de vivir. Te convierte en un espectador de tu propia historia. Y mientras esperas el momento perfecto para actuar, la vida sigue pasando, dándole más fuerza a esa voz que te dice que no puedes. Pero sí puedes. Siempre pudiste. Solo que el miedo te convenció de olvidarlo. El miedo se aprovecha del tiempo. Cuanto más esperas, más crece. Cuanto más analizas, más dudas. La mente empieza a construir escenarios imaginarios, cada uno más catastrófico que el anterior. Y de tanto pensar, terminas paralizado. Pero la realidad nunca es tan terrible como la imaginación la pinta. Lo que duele de verdad no es el miedo, sino todo lo que no haces por culpa de él. Cada decisión que postergas, cada paso que no das, es una oportunidad perdida que no volverá. Y eso sí debería darte miedo. Desperdiciar tu vida esperando sentirte listo. Nadie está listo. Nadie tiene todo bajo control. Los hombres que logran cosas grandes son los que se lanzan aún con incertidumbre, los que usan el miedo como señal de dirección en lugar de alarma. El miedo tiene una función: proteger tu zona conocida. Por eso cuando intentas salir de ella, tu mente te ataca con todas sus armas. Te hace recordar cada error, cada fracaso, cada momento en el que algo no salió como esperabas. Lo hace para mantenerte a salvo, pero a salvo también significa estancado. El miedo es cómodo, pero la comodidad destruye lentamente. La incomodidad, en cambio, te despierta, te obliga a crecer. Por eso cuando sientas miedo, agradécele. Significa que estás avanzando, que estás rompiendo con lo viejo, que estás entrando a una nueva versión de ti mismo. Y aunque duela, aunque incomode, es ahí donde comienza el cambio real. No hay crecimiento sin miedo, ni éxito sin incertidumbre. Si esperas tener confianza antes de actuar, nunca harás nada. La confianza llega después, no antes. Llega cuando actúas una y otra vez hasta que lo que antes te asustaba ya no tiene efecto sobre ti. El coraje no es un estado emocional, es un hábito. Se entrena como el cuerpo, con repetición. Cuanto más te expones al miedo, más pequeña se vuelve su voz. Hasta que llega un momento en que lo escuchas, pero ya no lo crees. Sabes que está mintiendo. Sabes que no tiene poder real. Y ese es el punto donde empieza la verdadera libertad, cuando el miedo habla pero tú ya no obedeces. Piensa por un momento en todo lo que has evitado por miedo. Conversaciones, decisiones, proyectos, sueños. ¿Y si los hubieras hecho igual? ¿Y si en lugar de escuchar esa voz hubieras dado el paso? Tal vez hoy tu vida sería completamente distinta. Pero lo bueno es que aún puedes hacerlo. Porque el miedo siempre se disfraza de obstáculo justo antes de una nueva oportunidad. No está ahí para detenerte, está ahí para probar tu decisión. Y la mejor forma de vencerlo no es esperar a que desaparezca, sino moverte con él. Usarlo como señal, no como excusa. Porque cuando eliges avanzar aunque tiemble todo dentro de ti, la vida te recompensa con algo que nadie más puede darte: el respeto por ti mismo. Y ese respeto es la base de toda fuerza interior. Porque el hombre que se respeta ya no negocia con el miedo. Lo mira,
lo reconoce y sigue adelante. El miedo no se elimina ignorándolo. Se transforma enfrentándolo una y otra vez hasta que deja de tener poder sobre ti. Pero para hacerlo necesitas coraje, y el coraje no aparece de la nada. Se construye en el silencio. Cuando eliges actuar sin garantías, cuando haces lo correcto aunque nadie te aplauda, cuando enfrentas tus sombras sin buscar aprobación. El miedo se disfraza de prudencia, pero en realidad es una forma elegante de procrastinar tu destino. Te hace creer que protegerte es más importante que avanzar, pero eso es una mentira. Lo que realmente te destruye no es el riesgo de fallar, sino el peso de nunca haberlo intentado, porque los hombres no se arrepienten tanto de lo que hicieron mal, sino de lo que jamás se atrevieron a hacer. La mayoría pasa la vida esperando a que el miedo se vaya para actuar, sin entender que el miedo solo desaparece cuando te mueves. Es un ciclo invertido. Esperas calma para moverte, pero la calma llega después de moverte. El miedo no soporta el movimiento, se alimenta de la inmovilidad. Por eso necesitas avanzar aún temblando, hablar aún con la voz quebrada, decidir aún con la duda presente, porque cada vez que lo haces demuestras a tu mente que el peligro no era real, que solo era una ilusión creada por el pensamiento. Cuando entiendes esto, dejas de buscar valentía en la emoción y comienzas a construirla en la acción. Hay una verdad profunda que pocos hombres comprenden: el miedo no desaparece, pero tú puedes crecer más que él. Puedes expandirte tanto que el miedo se vuelve pequeño en comparación. Y eso sucede cuando conviertes la acción en tu hábito, no en tu excepción. La valentía no es un momento heroico. Es un estilo de vida. Es levantarte todos los días y decidir no rendirte, incluso cuando el miedo susurra que ya no tiene sentido. Es volver a intentar después del fracaso, volver a confiar después de la decepción, volver a avanzar después del dolor. Cada vez que lo haces, destruyes una capa de miedo dentro de ti, y poco a poco te conviertes en alguien que ya no reacciona con temor sino con decisión. El miedo siempre intentará hacerte creer que no estás preparado. Pero la verdad es que nadie está completamente preparado para nada. Todo lo importante en la vida se hace con miedo: amar, cambiar, emprender, dejar ir, empezar de nuevo. El miedo solo te muestra que estás saliendo de lo que conoces, y eso está bien. Significa que estás creciendo. Significa que estás vivo. No huyas de él. Míralo de frente, con calma, y sigue adelante. Porque el miedo no es un muro, es un pasillo estrecho que lleva a la libertad, y solo los que se atreven a atravesarlo llegan al otro lado. Y cuando lo haces, cuando enfrentas el miedo tantas veces que ya no te asusta, descubres algo más poderoso. La confianza no viene de los éxitos, sino de los enfrentamientos. No de ganar siempre, sino de atreverte siempre. El miedo pierde el control cuando descubres que puedes vivir con él sin que te paralice. Llega un momento en el que lo sientes, pero ya no lo escuchas. Sigues caminando, sigues construyendo, sigues creyendo. Y esa calma interior, esa certeza que surge después de enfrentar 1000 temores y seguir en pie, es lo que transforma a un hombre común en un hombre libre. Porque la verdadera libertad no es no tener miedo, sino no ser gobernado por él. Cuando entiendes eso, el miedo deja de ser una sombra y se convierte en una señal de que vas por el camino correcto. El miedo desaparece en el mismo lugar donde nació, dentro de ti. No fue el mundo quien te lo impuso, fue tu mente la que lo aprendió. Lo absorbiste en cada experiencia en la que sentiste que fallar era peligroso, que equivocarte te haría perder amor, respeto o aprobación. Desde niño, tu mente asoció el error con dolor y el miedo con protección. Pero llega un momento en la vida en el que esa protección deja de servirte y empieza a limitarte. No necesitas que el miedo te cuide, necesitas que te acompañe mientras avanzas. Porque si el miedo te detiene, te roba la posibilidad de descubrir tu verdadera fuerza. Y esa es una lección que todo hombre debe aprender tarde o temprano. El miedo no desaparece cuando el camino se aclara, desaparece cuando decides caminar igual. El miedo no soporta la claridad. Cuando sabes exactamente lo que quieres, se desvanece. Cuando te comprometes con una decisión, deja de tener voz. La indecisión es su terreno fértil donde crece y se multiplica. Por eso la mente insegura es la más vulnerable al miedo, no porque sea débil, sino porque no ha elegido. El hombre que no elige, sufre doble. Sufre por lo que hace y por lo que no hace. Pero cuando eliges, el miedo pierde fuerza, ya no puede dividirte, no puede hacerte dudar. Cada elección consciente debilita su poder sobre ti. La decisión es la vacuna contra el miedo, y cuanto más rápido actúas, más pequeño se vuelve. El miedo también teme a la acción disciplinada.
Puedes tener 1000 pensamientos de duda, pero si tu cuerpo actúa, tu mente termina obedeciendo. Esa es la paradoja del coraje. No necesitas sentirte valiente para actuar, solo necesitas actuar para sentirte valiente. Cada paso crea una nueva evidencia de que puedes. Y esa evidencia es más poderosa que cualquier pensamiento negativo. Los hombres que cambian su destino no son los que piensan diferente, sino los que hacen diferente. El miedo no puede detener a quien se mueve con propósito, porque el propósito no deja espacio para la duda. Cuando sabes por qué haces algo, el miedo se vuelve ruido lejano, insignificante. Y hay algo más, el miedo se alimenta de tu atención. Cuanto más lo analizas, más crece. Cuanto más lo nombras, más se refuerza. La mente se enfoca en lo que teme y lo que enfocas se expande. Por eso, en lugar de luchar contra el miedo, cambia el enfoque. Piensa en la recompensa, en lo que ganarás al enfrentarlo, en cómo te sentirás después. No te concentres en el riesgo, concéntrate en el resultado. El cerebro sigue la dirección de tus pensamientos y si lo entrenas para mirar hacia adelante, el miedo quedará atrás. Esa es la disciplina mental que convierte a un hombre común en un líder. Saber dirigir su atención incluso cuando el miedo grita. Y cuando por fin dominas ese arte, el miedo deja de ser un problema. Lo sientes, sí, pero no te frena. Es como un eco. Sabes que está ahí, pero ya no te afecta. Has aprendido a actuar sin depender de la emoción del momento, a moverte incluso cuando la mente intenta sabotearte. Esa es la diferencia entre el hombre que sueña y el que conquista. El primero espera a sentirse listo. El segundo se mueve igual y por eso llega más lejos. Porque el miedo no respeta palabras, respeta hechos. Y el hombre que actúa incluso temblando, termina superando a todos los que esperaron sentirse seguros. El miedo muere con la decisión y renace con la duda. Por eso, decide firme, actúa rápido, y nunca le des el poder de hablar más alto que tu propósito. Y llega un momento en el que entiendes que el miedo nunca fue tu enemigo, sino tu maestro. Que cada vez que te hizo temblar, en realidad te estaba mostrando el siguiente paso. Que cada vez que te bloqueó, lo hizo para ponerte frente a ti mismo y preguntarte cuánto realmente querías avanzar. Porque el miedo solo asusta al indeciso, al decidido lo empuja. Cuando finalmente lo ves con claridad, dejas de resistirlo. Ya no intentas eliminarlo, lo reconoces y caminas con él. Y en ese instante, el miedo pierde su poder. No porque haya desaparecido, sino porque tú te volviste más grande. Entiendes que el miedo no era el obstáculo, eras tú quien lo alimentaba. Y al dejar de hacerlo, al actuar sin su permiso, recuperas todo el poder que habías entregado. Ese poder se siente distinto. No es arrogancia ni valentía vacía. Es calma. Es mirar un reto y sentir que puedes con él, incluso si te asusta. Es tener la certeza de que no importa cuánto tiemble tu cuerpo, tu mente seguirá firme. Es comprender que la confianza no viene de los resultados, sino de tu capacidad para mantenerte fiel a tu decisión. Porque cada vez que enfrentas algo que temes, fortaleces una parte invisible de ti, tu carácter. Y ese carácter, una vez formado, se convierte en tu escudo ante todo. Ya no importa si fallas, si pierdes, si te equivocas, porque sabes que podrás levantarte. Esa certeza convierte el miedo en irrelevante. El miedo solo puede dominarte mientras creas que no puedes. Pero cuando recuerdas todo lo que has superado, todos los momentos en los que pensaste que no lo lograrías y aún así lo hiciste, el miedo se encoge. Se vuelve una sombra pequeña frente a la inmensidad de tu experiencia. Lo miras de frente y sonríes, porque entiendes que todo lo que temías era una ilusión creada por la mente y que lo real, tu voluntad, tu disciplina, tu propósito siempre estuvo ahí, esperando que confíes en ti. Esa confianza no se construye con frases ni con motivación, se construye con hechos. Cada vez que haces algo que te da miedo, estás esculpiendo tu libertad. Y cuando por fin lo entiendes, el miedo deja de ser parte del problema y se convierte en la prueba de que estás en el camino correcto. Porque el miedo solo aparece donde hay evolución, no hay éxito sin miedo, ni crecimiento sin incomodidad. Así que no huyas de él, abrázalo. Camina con él, pero no lo obedezcas. Déjalo hablar, pero no lo escuches. Haz lo que debas hacer aunque tu voz tiemble, aunque tus manos suden, aunque tu mente dude. Porque la diferencia entre el hombre común y el hombre libre está en lo que hacen cuando tienen miedo. El primero se detiene, el segundo sigue, y el que sigue siempre vence. Y cuando ese día llegue, cuando mires atrás y veas todo lo que has atravesado, te darás cuenta de algo profundo. El miedo nunca desapareció. Fuiste tú quien dejó de obedecerlo.
Te diste cuenta de que la vida no premia al que no tiene miedo, sino al que lo enfrenta, que la grandeza no se construye sin temblores, sino con determinación, y que la verdadera libertad no consiste en eliminar tus miedos, sino en vivir sin dejar que te definan, porque el miedo puede existir, pero ya no manda. Y cuando eso sucede, cuando caminas firme aunque la incertidumbre siga ahí, entonces eres libre, verdaderamente libre. Muchos hombres creen que el cambio debe ser radical, que para transformar su vida necesitan hacerlo todo de golpe. Nuevas metas, nuevos hábitos, una revolución completa de su rutina. Pero esa mentalidad los paraliza. Quieren hacerlo perfecto y por querer hacerlo todo no hacen nada. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el verdadero progreso no ocurre en grandes saltos, sino en pasos pequeños, constantes y conscientes. Mejorar un 1% cada día puede parecer insignificante, pero en el tiempo se convierte en una fuerza imparable. No necesitas cambiar tu vida en una semana, solo necesitas cambiar un poco cada día. Porque el poder del crecimiento no está en la velocidad, sino en la constancia. Si cada día avanzas, aunque sea un poco, el destino dejará de ser una meta lejana y se convertirá en una consecuencia inevitable. El primer paso para mejorar un 1% cada día es entender que el crecimiento no depende del tamaño de tus acciones, sino de la consistencia con la que las repites. La mayoría de las personas se rinde porque no ve resultados inmediatos. Empiezan motivadas, esperan un cambio visible en una semana, y cuando no lo ven, concluyen que no funciona. Pero los hombres que realmente transforman su vida, saben algo que los demás ignoran. Las pequeñas mejoras acumuladas crean resultados gigantescos. Un pequeño ajuste diario, repetido sin descanso, produce una transformación tan profunda que el mundo lo llama suerte. Pero no es suerte, es paciencia. Imagínalo así. Si mejoras un 1% al día, en un año habrás mejorado más de 37 veces. Ese es el poder de la constancia. No lo notas en el día 1 ni en el 2, pero al final del camino la diferencia es abismal. Lo mismo ocurre en tu mente, tu cuerpo, tu trabajo o tus hábitos. Si todos los días haces un pequeño esfuerzo adicional, aunque sea mínimo, tu nivel sube. La clave no está en hacer más, sino en hacer mejor, en dedicarle intención a cada día. Porque cada día es una oportunidad para avanzar o retroceder, y las decisiones pequeñas son las que deciden hacia qué lado estás caminando. La mejora diaria no se trata de perfección, sino de progreso. Si hoy lees una página más, si hoy entrenas un poco mejor, si hoy te controlas cuando antes explotabas, si hoy te levantas sin posponer el despertador, estás mejorando. No importa si el mundo no lo nota, lo importante es que tú lo sabes. El éxito no llega de repente, llega por acumulación. Lo invisible se vuelve visible cuando no te detienes. Cada mejora mínima es un ladrillo en la construcción de tu mejor versión. Pero para lograrlo, necesitas paciencia. El crecimiento real no se ve al principio porque la mente está acostumbrada a recompensas rápidas. Vivimos en una cultura que celebra los resultados, pero ignora el proceso. Quieren la cima, pero no las escaleras. Tú debes ser diferente. No busques avances espectaculares, busca consistencia. No esperes que todo cambie en un día, pero asegúrate de no pasar un día sin cambiar algo. Cada noche, antes de dormir, pregúntate: ¿qué hice hoy que me hizo mejor, aunque sea un poco? Esa pregunta, repetida todos los días, te mantendrá en el camino. Porque lo que se mide, mejora. Lo que se ignora, se estanca. Si puedes identificar un avance diario, tu mente comenzará a programarse para buscarlo, y pronto notarás que el 1% deja de ser simbólico, se vuelve parte de tu identidad. Recuerda esto: los hombres que alcanzan grandeza no lo hacen de golpe, lo hacen paso a paso. No destruyas tu progreso por impaciencia. La semilla no crece más rápido porque la mires, crece porque la cuidas cada día. El 1% no suena heroico, pero es imbatible. Porque mientras los demás buscan atajos, tú estarás construyendo una base sólida, y cuando ellos se rindan, tú seguirás avanzando. El segundo paso para mejorar un 1% cada día es usar el poder de los hábitos como la herramienta más poderosa del progreso silencioso. No puedes cambiar tu vida si no cambias tus hábitos, porque ellos son los arquitectos invisibles de tu destino. La diferencia entre el hombre que crece y el que se estanca no está en su talento, sino en lo que repite cada día sin pensarlo. Los hábitos son autopistas mentales. Al principio cuesta construirlas, pero una vez que existen, te llevan automáticamente en la dirección que elegiste. Si tus hábitos te fortalecen, no necesitarás motivación. Si te debilitan, no habrá motivación que te salve.
Cada día tienes una elección: repetir lo que te mantiene igual o practicar lo que te acerca a quien quieres ser. No necesitas cambiar 10 cosas a la vez, solo una. Cambia una rutina, una decisión, un pensamiento. Empieza pequeño, pero empieza. El error más común de los hombres es intentar hacerlo todo de golpe. Quieren transformarse en una semana y terminan agotados, frustrados y decepcionados. Pero quien mejora un 1% sabe que la clave no está en la intensidad, sino en la continuidad. No necesitas hacer mucho, solo hacerlo siempre. Durante los próximos días elige un solo hábito que quieras dominar. Solo uno. Si lo logras mantener durante una semana, añade otro. Este método es más lento, pero es inquebrantable. Porque cada nuevo hábito no solo mejora tus resultados, mejora tu identidad. Empiezas a verte a ti mismo como alguien disciplinado, y eso cambia todo. Ya no te esfuerzas solo por hacer la acción, te esfuerzas por ser coherente con quien estás siendo. Esa es la diferencia entre un cambio temporal y un cambio permanente. El secreto está en hacer que los hábitos trabajen para ti, no contra ti. Si cada noche revisas el teléfono 1 hora antes de dormir, cámbialo por leer 10 páginas. Si cada mañana pospones el despertador, cámbialo por levantarte apenas suene. Si cada vez que sientes estrés comes basura, cámbialo por caminar o respirar. No necesitas disciplina infinita, necesitas sistemas que eliminen la fricción. Haz que el buen hábito sea fácil y el malo difícil. No dependas de tu fuerza de voluntad, diseña tu entorno para ayudarte. Y no subestimes las pequeñas victorias. Cada vez que cumples una rutina, aunque parezca insignificante, tu mente lo registra como una prueba de capacidad. Pude hacerlo. Esa frase se acumula. Día tras día, tu subconsciente empieza a creer que eres un hombre que cumple, y entonces, cumplir se vuelve natural. El 1% no solo mejora tus resultados, mejora tu confianza. La mente deja de verte como alguien que intenta, y empieza a verte como alguien que logra. La constancia vence a la motivación, porque la motivación cambia con el clima, pero la constancia construye carácter. Si fallas un día, no importa, retoma al siguiente. Lo importante no es nunca caer, sino nunca quedarte abajo. 3 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás siguen siendo progreso, porque cada día que vuelves, te vuelves más fuerte. Recuerda, los hábitos no se imponen, se cultivan. No te castigues por no hacerlo perfecto, pero nunca te permitas dejar de intentarlo. Si te enfocas en ser solo un poco mejor cada día, los resultados llegarán con una fuerza que te sorprenderá. Porque al final, no son tus metas las que cambian tu vida, son los hábitos que construyes para alcanzarlas. El tercer paso para mejorar un 1% cada día es entender que el progreso no se mide por la velocidad, sino por la dirección. La sociedad te empuja a buscar resultados rápidos. Bajar de peso en una semana, volverte rico en un mes, dominar una habilidad en pocos días, y esa obsesión por lo inmediato te destruye. Porque el crecimiento real no tiene atajos. Es lento, a veces invisible, pero constante. No necesitas correr para mejorar, necesitas avanzar sin detenerte. Si todos los días das un paso hacia adelante, aunque sea pequeño, terminarás más lejos que aquellos que corren un día y descansan los siguientes 6. La mejora constante es una carrera de resistencia, no de velocidad. Durante los primeros días sentirás impaciencia. Tu mente te dirá que no estás avanzando, que tus esfuerzos no se notan, que es inútil. Pero justo ahí es donde el cambio está ocurriendo. El progreso más poderoso sucede en silencio. No lo ves, pero está moldeando tu carácter. Cuando aprendes a seguir adelante sin evidencia inmediata de éxito, te conviertes en alguien peligroso, porque ya no dependes de la recompensa, dependes de tu propósito. La mayoría se rinde porque no ve resultados rápidos, pero los que mejoran cada día entienden que la paciencia también es una forma de poder. Si quieres dominar el arte de mejorar un 1% diario, debes cambiar tu relación con el tiempo. Deja de subestimar lo pequeño. Una mejora mínima hoy puede parecer nada, pero en 3 meses será una diferencia enorme. Cada decisión que tomas tiene un efecto acumulativo. Si hoy eliges leer 10 páginas, ahorrar un poco de dinero, entrenar 15 minutos o simplemente dormir mejor, ese hábito repetido se convierte en parte de ti. El éxito es acumulación, no coincidencia. El problema es que la mayoría se enfoca en lo inmediato. Quieren ver el resultado antes de hacer el trabajo. Pero el 1% diario no funciona así. Primero siembras, luego cultivas y después cosechas. El hombre impaciente arranca la semilla antes de que florezca. El sabio la riega, la cuida y confía en el proceso. La mejora diaria requiere fe en lo invisible.
No se trata de esperar resultados rápidos, sino de construir resultados firmes. La constancia transforma lo imposible en inevitable. Si eres constante, el tiempo se convierte en tu aliado. Si eres inconstante, el tiempo se vuelve tu enemigo. Cada día cuenta, incluso aquellos en los que no ves progreso, porque aunque el cambio no se note, tu mente y tu disciplina se están fortaleciendo. Cada día que mantienes el rumbo, el 1% se acumula. Y cuando miras atrás después de semanas o meses, te das cuenta de que lo que parecía insignificante se convirtió en una diferencia gigantesca. No subestimes el poder del compromiso diario. El éxito no llega por intensidad, llega por repetición. Si haces algo solo cuando te sientes motivado, seguirás siendo inconsistente. Pero si haces lo que debes incluso cuando no tienes ganas, te volverás imparable. Esa es la diferencia entre el promedio y el extraordinario. Uno trabaja cuando es fácil. El otro trabaja siempre. Así que deja de obsesionarte con el resultado y enfócate en el proceso. Hoy no necesitas ser perfecto, solo constante. No busques grandes saltos, busca pasos firmes. No persigas la velocidad, busca dirección. Porque mejorar un 1% cada día no se trata de transformar tu vida de golpe, se trata de nunca volver a ser el mismo. Escríbelo si lo entiendes. Avanzo lento, pero no me detengo. Porque mientras los demás se desesperan por llegar rápido, tú estarás construyendo algo que durará. Y cuando llegues, nadie entenderá cómo lo hiciste, pero tú lo sabrás. Fue ese 1% diario, invisible, silencioso, pero imparable. El cuarto paso para mejorar un 1% cada día es convertir la constancia en un estilo de vida, no en una fase temporal. La mayoría de las personas puede ser disciplinada durante unos días, incluso unas semanas, pero pocos logran mantener esa energía cuando la emoción se acaba. Y ahí está la verdadera diferencia entre quien cambia de verdad y quien solo lo intenta. No necesitas hacer más, necesitas hacerlo siempre. La mejora del 1% no se trata de explosiones de motivación, sino de hábitos sostenidos que resisten la rutina, el cansancio y la falta de ganas. Cuando logras mantenerte constante incluso en los días grises, cuando nadie te ve, estás construyendo una fuerza que muy pocos entienden, la fuerza de la perseverancia silenciosa. La constancia no es hacer grandes cosas, es hacer lo correcto todos los días, aunque parezca pequeño. Es despertarte y seguir tu plan, aunque el cuerpo no quiera. Es mantener el enfoque cuando tu mente busca distracciones. Es sostener el ritmo cuando los resultados aún no llegan. La mayoría abandona porque quiere recompensa inmediata, pero los que mejoran cada día entienden que la recompensa está en convertirse en alguien que no se rinde. Cuando conviertes la constancia en tu identidad, ya no te esfuerzas por cumplir, simplemente lo haces, porque eso es lo que eres. Durante esta etapa, habrá días en los que tu mente te dirá que no vale la pena. Días en los que el cansancio, la duda o la pereza parecerán más fuertes. Pero ahí es donde tienes que recordar algo esencial. El progreso no siempre se siente, pero siempre se acumula. No te detengas porque el avance sea lento. A veces, el 1% de un día es solo resistir sin rendirte, solo mantenerte de pie. Y eso también cuenta. Porque la constancia no se mide solo en logros, sino en resistencia. Para mantenerte firme, necesitas crear sistemas, no depender de emociones. La emoción es volátil, los sistemas son estables. Diseña tu entorno para facilitar tu constancia. Si quieres entrenar, deja tu ropa lista la noche anterior. Si quieres leer, deja el libro en el lugar donde sabes que te sentarás. Si quieres comer mejor, llena tu cocina de opciones saludables. No confíes en la fuerza de voluntad, confía en la estructura. La constancia se fortalece cuando eliminas la fricción. Y no olvides celebrar las pequeñas victorias. No esperes a lograr algo grande para sentir orgullo. Cada día que cumples tu rutina, cada vez que eliges la disciplina sobre la excusa, celébralo mentalmente. No con arrogancia, sino con gratitud. Agradece por tener la capacidad de mantenerte enfocado. Esa gratitud te mantendrá motivado sin necesidad de recompensas externas. El reconocimiento interno es el combustible más duradero que existe. Recuerda también que la constancia no significa rigidez. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo siempre. Si un día fallas, retoma. Si un plan no funciona, ajústalo. Si una rutina te cansa, cámbiala sin abandonar el propósito. La constancia no es inflexibilidad, es compromiso. Es entender que puedes adaptar el método, pero nunca renunciar a la meta. Cada vez que te ajustas sin rendirte, estás mejorando tu capacidad de adaptación, y eso también es crecimiento. Y si estás escuchando esto, quiero que te detengas por un momento. Piensa en algo que hayas intentado muchas veces y abandonado.
¿Qué habría pasado si hubieras continuado solo un poco más? Probablemente hoy estarías en otro nivel. La constancia no premia al más rápido, premia al que no se detiene. Suscríbete si entiendes esto, porque el mundo no necesita más personas impulsivas, necesita más personas consistentes. Y escribe en los comentarios: sigo, aunque no vea el resultado. Escríbelo con convicción, porque esa frase resume el espíritu del crecimiento del 1%. El hombre que no se rinde, aunque el avance sea pequeño, termina alcanzando todo, porque la constancia no solo cambia tus resultados, cambia tu destino. El quinto paso para mejorar un 1% cada día es aprender a manejar la frustración que viene con el crecimiento. Porque sí, mejorar constantemente no siempre se siente bien. Habrá días en los que parecerá que no avanzas, días en los que tus esfuerzos no se reflejen en resultados, días en los que sentirás que das todo y recibes poco. Esa es la parte que destruye a la mayoría. No se rinden por falta de capacidad, sino por falta de paciencia. Quieren resultados inmediatos en un proceso que por naturaleza necesita tiempo. Pero el verdadero crecimiento no ocurre mientras todo va bien, ocurre cuando logras mantener la calma y la dirección en medio de la frustración. La mejora diaria no es una carrera, es un entrenamiento mental. La frustración no es un enemigo, es una señal de que estás saliendo de tu zona de comodidad. Cada vez que sientes esa incomodidad, significa que tu mente está intentando expandirse. Es como el dolor del músculo cuando crece. Incómodo, pero necesario. El hombre que aprende a ver la frustración como parte del proceso se vuelve indestructible. Porque mientras otros se detienen ante el primer obstáculo, él sigue, no porque no sienta el peso, sino porque entiende que el peso lo fortalece. Esa es la mentalidad del crecimiento real, aceptar el cansancio, la lentitud y el silencio como parte del progreso. En esos momentos difíciles recuerda algo esencial. El progreso no siempre se nota, pero siempre está ocurriendo. Hay días en los que estás avanzando internamente, aunque por fuera nada cambie. Estás construyendo disciplina, paciencia y temple. Estás desarrollando la capacidad de seguir sin motivación, de actuar sin reconocimiento, de mantener la fe sin evidencia. Ese tipo de avance no se mide con resultados, se mide con resiliencia. Y esa resiliencia es la que, con el tiempo, crea una versión de ti que ya no se quiebra ante nada. Una técnica poderosa para manejar la frustración es cambiar tu enfoque del resultado al proceso. No te preguntes cuánto he avanzado. Pregúntate, ¿me mantuve fiel a mis acciones hoy? Si hiciste lo que debías, aunque no veas resultados, ganaste. Porque la victoria más grande no es cumplir una meta, es no romper tu palabra. Si puedes seguir actuando correctamente incluso cuando no ves recompensas, estás desarrollando un tipo de fuerza que muy pocos tienen, la del autocontrol. También es importante que aprendas a descansar sin rendirte. Muchos confunden descanso con debilidad, pero el descanso es estrategia. Parar un momento no es abandonar, es recargar. El hombre que nunca descansa termina drenado y amargado porque el cuerpo no fue diseñado para funcionar sin pausa. Si un día te sientes saturado, respira, desconéctate unas horas, pero regresa. No tomes decisiones desde el cansancio. Toma decisiones desde la claridad. El descanso no interrumpe tu mejora, la potencia. Y sobre todo, deja de compararte. No hay nada que sabotee más tu progreso que mirar constantemente los resultados de los demás. Cada proceso tiene su ritmo. Algunos avanzan rápido, otros lento, pero todos llegan si no se detienen. Compararte con otros es una forma de despreciar tu propio esfuerzo. La única comparación válida es contigo mismo. Si hoy eres un poco más disciplinado, más consciente o más enfocado que ayer, estás ganando. Cuando la frustración llegue, porque llegará, repite esto. Esto también es parte del proceso. Escríbelo, recuérdalo, aplícalo, porque la diferencia entre los que cambian y los que se rinden no está en el talento, sino en la tolerancia al malestar. El crecimiento exige incomodidad, y solo los que la aceptan llegan lejos. Así que la próxima vez que sientas que nada cambia, sonríe, porque mientras los demás abandonan, tú estás forjando el carácter que te llevará a otro nivel. Y si estás escuchando esto, quiero que lo grabes en tu mente. El progreso verdadero no se ve cada día, pero se construye cada día. Suscríbete si entiendes esto, y comenta, sigo, aunque duela, porque el hombre que sigue mejorando, incluso cuando el proceso se vuelve pesado, ya está ganando. La frustración no es el final del camino, es la prueba de que estás en el camino correcto. El sexto paso para mejorar un 1% cada día es dominar la autoconversación, ese diálogo interno que puede impulsarte o destruirte. La mayoría de los hombres fracasa no por falta de talento, sino por cómo se hablan a sí mismos.
Son sus propias voces las que lo sabotean. No sirves, es muy tarde, no vas a poder, ya lo intentaste antes y fallaste. Esas frases se repiten en silencio hasta que se convierten en creencias, y esas creencias moldean tus decisiones. Si en tu mente habita la duda, el miedo o la culpa, no podrás mantener el 1% diario. Pero si logras reeducar tu diálogo interno, te convertirás en alguien imparable, porque lo que te dices a ti mismo cada día en voz baja tiene más poder que todo lo que el mundo pueda gritarte. Tu mente escucha todo, cada palabra, cada pensamiento, cada juicio. No puedes mejorar si todo el día te estás diciendo que no puedes, si cada vez que fallas te castigas, si cada vez que te equivocas te insultas. La autocrítica no te fortalece, te rompe. Necesitas reemplazarla por autocomprensión y dirección. No se trata de repetirte frases vacías como todo estará bien, sino de hablarte con autoridad y propósito. Cada vez que caigas no digas soy un fracaso, di estoy aprendiendo. Cada vez que te sientas cansado no digas no puedo más, di aún tengo energía para un paso más. Cada palabra es una orden para tu cerebro y tu cuerpo obedece. Durante los próximos días quiero que te observes. Escucha cómo piensas de ti. Cuando cometas un error, presta atención a tu reacción. Si tu primer impulso es atacarte, estás repitiendo un patrón de autodestrucción. Cámbialo. Habla contigo como hablarías con alguien a quien respetas. Si no te apoyarías a ti mismo en los momentos difíciles, ¿quién lo hará? El crecimiento diario no depende solo de lo que haces, sino de la relación que tienes contigo. Y esa relación se construye palabra por palabra. Cada mañana, al despertar, repite afirmaciones que alineen tu mente con tu propósito. No como ritual vacío, sino con intención real. Dite a ti mismo, hoy seré disciplinado. Hoy haré lo que dije que haría. Hoy me enfocaré en mejorar, no en impresionar. Hazlo aunque no lo sientas. Porque la mente no distingue entre lo real y lo repetido con convicción. Lo que repites, lo crees. Lo que crees, lo haces. En pocas semanas esa nueva voz interior reemplazará a la vieja y tu comportamiento cambiará sin esfuerzo. Pero recuerda, no puedes hablarte como un rey y actuar como un esclavo de tus hábitos. Tus palabras deben estar respaldadas por acción. No sirve de nada decir soy disciplinado si cada día te dejas vencer por la pereza. La coherencia es la base del respeto propio. Cuando haces lo que dices, fortaleces tu palabra. Y cuando tu palabra tiene poder, tu mente se rinde ante ti. Empieza a creerte, y verás cómo el 1% diario se vuelve natural. También debes cuidar las palabras que escuchas de otros. La autoconversación no vive aislada. Se alimenta de lo que permites entrar en tu cabeza. Si pasas tiempo con personas que se quejan, tu mente aprenderá a quejarse. Si te rodeas de mediocridad, tu diálogo interno se ajustará a ella. Pero si te expones a mensajes de fortaleza, sabiduría y enfoque, tu voz interior cambiará. Rodéate de ideas que te eleven, no de palabras que te limiten. Y algo más. Deja de buscar aprobación. Cada vez que dependes de la validación externa, entregas el control de tu voz interior a los demás. No necesitas que te digan que vas bien. Necesitas saberlo tú. La validación más poderosa es cumplir tus propias promesas. Cada vez que haces lo que dijiste, tu mente dice, confío en mí. Y cuando confías en ti, no necesitas aplausos. Hablarte bien no significa mentirte. Significa reconocer tu valor incluso cuando estás en construcción. Significa corregirte sin destruirte, exigirte sin odiarte. El crecimiento verdadero ocurre cuando te conviertes en tu propio aliado, no en tu juez. Escríbelo si lo entiendes. Soy mi mejor aliado. Y suscríbete si estás listo para reprogramar tu mente, porque el éxito comienza en la voz que escuchas todos los días. Si esa voz te impulsa, el 1% diario será inevitable, porque cuando dominas tu diálogo interno, ya nada ni nadie puede detenerte. Tú mismo te estás impulsando hacia tu mejor versión. El séptimo paso para mejorar un 1% cada día es aprender a dominar tus emociones y no reaccionar ante todo lo que ocurre. El hombre que reacciona a cada provocación, a cada obstáculo o a cada palabra que lo hiere, pierde poder. Porque cada reacción impulsiva es una fuga de energía, una distracción que te aleja de tu progreso. La mejora diaria no solo se trata de hacer más, sino de controlar mejor lo que ya haces. Puedes tener la mejor rutina del mundo, pero si no sabes mantener la calma, tus emociones destruirán tu disciplina. Quien domina sus emociones, domina su destino.
El autocontrol no significa reprimirte, significa elegir con sabiduría. No todo lo que sientes merece una respuesta inmediata. No todo lo que te molesta merece tu atención. Cada vez que decides no reaccionar, estás fortaleciendo tu carácter. La mayoría actúa movida por la ira, el miedo o la frustración, y luego se pregunta por qué su vida no cambia. Pero si tú aprendes a respirar antes de actuar, a pensar antes de hablar, a decidir antes de moverte, estarás practicando uno de los hábitos más poderosos del crecimiento, la calma consciente. Dominar tus emociones no se logra negándolas, sino observándolas sin dejar que te controlen. Cuando algo te altere, no lo veas como una amenaza, míralo como un entrenamiento. Cada situación difícil es una oportunidad para practicar tu control interno. Si alguien te provoca, piensa, este momento está fortaleciendo mi mente. Si algo sale mal, di, aquí tengo la oportunidad de mejorar mi paciencia. La vida no está en tu contra, está puliéndote. Cada situación que te empuja al límite te está mostrando hasta dónde puedes crecer. Pero no confundas calma con pasividad. No se trata de quedarte quieto ante la injusticia o de aceptar lo que no mereces. Se trata de responder con estrategia, no con impulso. El impulso busca venganza, la estrategia busca resultados. Un hombre emocionalmente fuerte no reacciona desde el enojo, actúa desde la claridad. Y esa claridad se construye con práctica diaria. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar tu estado interno. Y cuando lo haces, nada ni nadie puede manipularte. Durante este proceso, tendrás que identificar qué emociones te dominan más. ¿Es la ira? ¿La ansiedad? ¿El miedo? Escríbelas. Obsérvalas sin culpa. No puedes mejorar lo que no reconoces. Una vez que las identifiques, crea un plan de respuesta. Si sabes que la ira te domina, establece el hábito de respirar profundamente antes de hablar. Si sabes que el miedo te frena, acostúmbrate a actuar a pesar de él. Si sabes que la ansiedad te dispersa, aprende a enfocarte en una sola tarea a la vez. Cada emoción tiene una estrategia de control, pero solo la encontrarás si dejas de pelear con ellas y comienzas a entrenarlas. Dominar tus emociones también implica aprender a proteger tu mente del ruido externo. Deja de consumir cosas que te llenan de rabia, miedo o envidia. Las noticias, las redes sociales y las conversaciones negativas te condicionan sin que lo notes. No alimentes tu mente con basura emocional. Rodéate de mensajes que te eleven, de personas que transmitan calma, de entornos que inspiren equilibrio. Tu entorno emocional es igual de importante que tu entorno físico. Si lo descuidas, te absorberá, y entiende algo esencial. Controlar tus emociones no te hace frío, te hace libre. El hombre que necesita reaccionar ante todo lo que siente es esclavo de su mente. El que puede observar sin dejarse arrastrar es dueño de su destino. Esa diferencia lo cambia todo, porque cuando ya no dependes del clima emocional del mundo, puedes mantener tu ritmo, tu enfoque y tu energía sin importar lo que pase afuera. Escríbelo si lo sientes. Nada ni nadie me saca de mi centro. Suscríbete si estás listo para practicar este nivel de control, porque el crecimiento real no se logra solo con fuerza física o mental, sino con serenidad emocional. El autocontrol es el sello del hombre maduro, el que ya no se rompe ante los desafíos, sino que los observa con calma, aprende de ellos y sigue adelante. Ese hombre mejora un 1% cada día, no porque todo salga bien, sino porque nada lo detiene. El octavo paso para mejorar un 1% cada día es mantenerte enfocado en el largo plazo, incluso cuando el corto plazo te tiente con distracciones. Vivimos en una era donde todo es inmediato. Gratificación instantánea, recompensas rápidas, soluciones falsas a problemas profundos. Pero el crecimiento real no se cultiva en la velocidad, sino en la dirección. Los hombres que logran resultados extraordinarios no piensan en días, piensan en décadas. No buscan sentirse bien ahora, buscan construir una vida que valga la pena en el futuro. Si quieres mejorar un 1% cada día, debes entender que el éxito es un juego de largo plazo y que las recompensas más grandes llegan después de un tiempo de aparente silencio. El progreso acumulado no siempre se nota en la superficie. Durante semanas tal vez no veas cambios, pero eso no significa que no estés creciendo. En realidad, estás plantando raíces. Estás desarrollando la base invisible que sostendrá tu futuro. El error de la mayoría es abandonar justo antes del punto de quiebre. Trabajan duro unos días, se frustran y lo dejan. No entienden que la curva del éxito es invisible al principio. Trabajas, trabajas, trabajas y de repente todo despega. No porque haya pasado algo mágico, sino porque el tiempo finalmente recompensó tu consistencia.
El hombre que mejora cada día no busca resultados rápidos, busca resultados sólidos. Sabe que la paciencia no es pasividad, es inteligencia emocional. Entiende que las grandes cosas no crecen en terreno inestable. Por eso, sigue moviéndose con calma, con intención, incluso cuando nada parece avanzar. Cada día que mantienes el rumbo, estás creando impulso. Y ese impulso, cuando se acumula, se convierte en poder. Para mantener la visión a largo plazo, necesitas 3 cosas: propósito, dirección y confianza. El propósito te recuerda por qué empezaste, la dirección te muestra hacia dónde vas y la confianza te permite seguir incluso cuando el camino se oscurece. Si uno de esos 3 pilares falta, te perderás. El propósito es la brújula. Sin él, cualquier desvío parece razonable. La dirección es el mapa. Sin ella, te mueves sin sentido. La confianza es el combustible. Sin ella no puedes avanzar. Cuídalos cada día. Y entiende algo que pocos aceptan. Mejorar un 1% cada día requiere que aprendas a decir no. No a las distracciones, no a la gratificación inmediata, no a las cosas que no te acercan a tu visión. Decir no a algo hoy es decir sí a tu futuro. No puedes construir algo grande si cada día desperdicias tu energía en lo pequeño. La mente necesita enfoque para crecer, y el enfoque solo florece cuando eliminas el ruido. No es falta de tiempo lo que te detiene, es exceso de dispersión. También debes aprender a convivir con el aburrimiento. El progreso sostenido no siempre es emocionante. Habrá días en los que repetir lo mismo parecerá monótono, pero ahí es donde la mayoría abandona. Creen que el aburrimiento es señal de estancamiento, cuando en realidad es señal de madurez. Los mejores en cualquier disciplina, atletas, empresarios, artistas, tienen una cosa en común: se enamoraron de la rutina. Aprendieron a disfrutar del proceso incluso cuando no hay emoción, porque saben que el poder está en la repetición. Si logras dominar esa fase, nada podrá detenerte. El largo plazo exige una mentalidad firme, casi inquebrantable. Mientras el resto busca atajos, tú debes recordar que todo lo que se construye rápido se derrumba igual de rápido. No hay progreso sólido sin paciencia. No hay maestría sin repetición. No hay éxito sin resistencia. Cada día que mantienes el ritmo, aunque parezca poco, estás venciendo al tiempo. Porque la verdadera victoria no es llegar primero, es nunca abandonar. Suscríbete si entiendes esto y escríbelo en los comentarios. Pienso a largo plazo. Porque el hombre que piensa a largo plazo deja de ser víctima del instante. Ya no necesita motivación para seguir. Su visión es suficiente. Cada día, cada 1% acumulado lo acerca más a una vida que no se derrumba con las tormentas. Y cuando el tiempo haga su parte, cuando las raíces que sembraste se conviertan en fruto, mirarás atrás y entenderás: no fue suerte, fue persistencia. Fue cada día, cada decisión, cada mejora mínima, sosteniendo una dirección firme cuando nadie más creía. El 9º paso para mejorar un 1% cada día es mantener la humildad en el proceso de crecimiento, porque el ego es el enemigo del progreso. Cuando comienzas a mejorar, cuando tus hábitos se solidifican y los resultados empiezan a aparecer, es fácil caer en la trampa del orgullo. Empiezas a creer que ya lo sabes todo, que ya lo lograste, que no necesitas seguir aprendiendo. Y justo ahí es cuando el crecimiento se detiene. El ego te convence de que has llegado cuando en realidad solo estás empezando. Los hombres verdaderamente sabios no se consideran maestros, se consideran eternos aprendices. Y esa humildad es lo que los mantiene avanzando cuando los demás se estancan. El crecimiento real requiere reconocer tus límites. No para sentirte débil, sino para seguir expandiéndolos. Cada vez que dices ya lo sé, cierras una puerta al aprendizaje. Pero cuando dices aún puedo mejorar, abres un universo nuevo. La mejora constante es incompatible con la arrogancia, porque el hombre arrogante defiende su imagen, el hombre humilde defiende su propósito. Y el propósito siempre requiere evolución. Si mejoras un 1% cada día, también debes dejar espacio para que el mundo, las personas y las ideas te sigan enseñando. La humildad no es debilidad, es inteligencia emocional, es saber escuchar, incluso cuando no te gusta lo que oyes. Es aceptar retroalimentación, incluso cuando te incomoda. Es mirar atrás y reconocer que no habrías llegado aquí sin la ayuda, el consejo o el ejemplo de otros. El progreso individual se apoya siempre en huellas colectivas. Ningún hombre crece solo. Todos aprendemos de alguien, incluso de aquellos que nos fallaron, porque el crecimiento no solo viene de los maestros, también viene del dolor, de los errores, de los fracasos. Pero solo el hombre humilde lo reconoce y lo usa como combustible. Practicar la humildad también significa no compararte con quienes están detrás de ti.
Es fácil mirar hacia abajo y sentirte superior, pero eso no te hace avanzar, te hace detenerte. Compárate solo contigo mismo. Si hoy eres un poco mejor que ayer, vas por buen camino. Si no, corrige el rumbo, pero nunca uses los errores ajenos para justificar tu falta de avance. El crecimiento verdadero es silencioso, no necesita exhibirse. No necesita aplausos ni validación, porque la satisfacción está en el proceso, no en la atención que genera. Y cuando empieces a recibir reconocimiento, úsalo con sabiduría. No dejes que te duerma. La admiración es un fuego que puede inspirarte o consumirte. Si dejas que te suba a la cabeza, te quita el hambre. Pero si lo mantienes bajo control, puede impulsarte a dar más. Agradece los halagos, pero no los persigas. Lo que debe guiarte es tu propósito, no la aprobación. Recuerda, el éxito sin humildad se convierte en arrogancia, y la arrogancia siempre conduce a la caída. Cada día que creces, cada logro que alcanzas, repite esto: aún estoy aprendiendo. Esa frase te mantendrá en movimiento, porque el aprendizaje constante es el alma del 1% diario. No importa cuánto avances, siempre hay un nuevo nivel, una nueva habilidad, una nueva lección esperándote. Y mientras otros se detienen a celebrar demasiado pronto, tú seguirás mejorando sin ruido, sin pausa, sin límites. Ser humilde también significa compartir lo que aprendes. El conocimiento que no se comparte se marchita. Enseñar a otros refuerza tu propio crecimiento. No se trata de predicar, sino de servir con tu ejemplo. Cuando ayudas a alguien a avanzar, también avanzas tú, porque el acto de enseñar te obliga a entender más profundamente lo que practicas. La humildad no solo te mantiene aprendiendo, también te mantiene conectado con lo que realmente importa. Contribuir, no solo destacar. Así que cuando empieces a ver resultados, no te duermas. Míralos como recordatorios de lo que eres capaz, no como excusas para detenerte. El hombre que sigue aprendiendo incluso en la cima nunca cae. Escribe en los comentarios: aún estoy aprendiendo. Suscríbete si lo entiendes, porque el éxito sin humildad es una victoria vacía. Y tú no viniste a construir algo momentáneo, viniste a construir algo duradero. Mejora cada día, pero nunca olvides por qué empezaste. Porque el día que creas que ya no puedes mejorar, ese día comenzará tu caída. Mantente aprendiendo, mantente humilde, y tu crecimiento será infinito. El 10º y último paso para mejorar un 1% cada día es convertir el crecimiento en tu estilo de vida, no en una meta temporal. Porque el verdadero poder no está en mejorar solo por un tiempo, sino en hacer de la mejora una forma de existir. La mayoría de los hombres ve el progreso como un destino al que se llega. Cuando tenga éxito descansaré, cuando logre esto habré terminado. Pero el crecimiento no termina nunca. No es una carrera que se gana, es una dirección que se elige todos los días. El hombre que mejora constantemente no busca llegar, busca evolucionar, y esa mentalidad lo convierte en alguien imposible de detener. Durante este viaje de mejora diaria, habrás aprendido que el cambio no se trata de grandes giros, sino de pequeños ajustes que con el tiempo reescriben tu historia. Has descubierto que la constancia vale más que la motivación, que la paciencia vence a la prisa, que la disciplina transforma el carácter. Pero el mayor descubrimiento es que tú no estás compitiendo con el mundo, estás compitiendo con tu propio reflejo. Cada día te enfrentas al hombre que fuiste ayer, y cada día tienes la oportunidad de superarlo. Esa batalla silenciosa es la que define a los verdaderos ganadores. Los que se levantan y deciden ser un poco mejores, sin importar cómo se sientan. El crecimiento continuo no exige perfección, exige compromiso. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos en los que te sientas imparable, y otros en los que dudarás de todo. Pero el 1% diario no se detiene por emociones, se mantiene por convicción. Si aprendes a seguir adelante incluso en los días oscuros, ganarás una fuerza que ningún fracaso podrá destruir. Porque el éxito no consiste en no caer, sino en no dejar de levantarte. Convertir la mejora en un estilo de vida significa vivir con intención. Significa preguntarte cada día: ¿qué puedo hacer hoy para crecer? A veces la respuesta será entrenar más fuerte, otra será descansar, aprender, perdonar o soltar, porque mejorar no siempre es hacer más, a veces es dejar de hacer lo que te frena. No se trata de avanzar sin pausa, sino de hacerlo con conciencia. La verdadera mejora incluye también la paz, la calma, el equilibrio. Crecer no es vivir corriendo, es vivir despierto. Y cuando mires atrás notarás algo curioso. El hombre que empezó buscando cambiar su vida se convirtió en otro completamente distinto, más sereno, más fuerte, más sabio. Porque la mejora constante no solo cambia tus resultados, cambia tu esencia. Empiezas a actuar con propósito, a hablar con claridad,
a moverte con confianza. Ya no reaccionas al mundo, lo diriges. Ya no esperas el momento perfecto, lo creas. Te das cuenta de que no necesitas grandes victorias para sentirte realizado, porque cada día de mejora es una victoria en sí misma. El 1% diario te enseña algo que pocos entienden, que la excelencia no es un acto, es un hábito, que el éxito no es una montaña que se escala, sino una escalera que nunca termina. Y mientras muchos se cansan de subir, tú sigues, sin prisa, sin pausa, disfrutando cada peldaño, porque has entendido que el progreso no es una carga, es un privilegio. Poder mejorar cada día significa estar vivo, significa seguir teniendo oportunidades de crecer, de aprender, de impactar. Así que haz un pacto contigo mismo, nunca te detengas. No importa si los demás se rinden, si el camino se vuelve solitario, si el cansancio intenta frenarte. Sigue. Mejora un 1% más, porque la vida no recompensa al que lo intenta, recompensa al que persiste. No al que sueña, sino al que actúa. No al que empieza, sino al que nunca termina de crecer. Y cuando llegues al final de tu vida, no querrás haber sido perfecto, querrás haber evolucionado. Querrás mirar atrás y saber que cada día te superaste, que cada momento tuvo sentido, que cada decisión sumó, porque esa es la verdadera victoria. No haber ganado una vez, sino haber crecido todos los días. Escríbelo si lo sientes. Nunca dejo de mejorar, porque el día que dejes de crecer empezarás a morir. Pero mientras sigas avanzando, mientras sigas buscando ese 1% diario, seguirás vivo, consciente y poderoso. No necesitas cambiar el mundo entero, solo necesitas cambiarte a ti mismo y repetirlo todos los días. Porque cuando el crecimiento se vuelve tu estilo de vida, no hay final, solo evolución. Muchos hombres creen que su vida está fuera de control por culpa del tiempo, del trabajo, de las circunstancias. Piensan que no pueden avanzar porque el mundo va demasiado rápido, porque todo es urgente, porque no hay espacio para respirar, pero están viendo el problema desde el ángulo equivocado. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la vida no se organiza sola. La vida no se acomoda con suerte. La vida se domina con intención. Si no te obligas a poner orden, el caos decidirá por ti. Y ese desorden no solo consume tu energía, también devora tus sueños. Cada día que vives sin estructura es un día que desperdicias sin darte cuenta. No necesitas más horas, necesitas más enfoque. No necesitas hacer más, necesitas hacer lo correcto. Cuando te organizas, no solo administras tu tiempo, diriges tu vida. Porque el éxito no es una meta lejana, es el resultado acumulado de días bien usados. Y si decides hoy tomar el control, obligarte a organizar cada área de tu vida, tu camino cambiará. Tu mente se calmará. Tu propósito se alineará y todo empezará a responder, porque cuando te ordenas por dentro, el mundo deja de empujarte y comienza a abrirse ante ti. Organizar tu vida no es un lujo, es una urgencia. Es la línea que separa al hombre que avanza del que se consume en distracciones. La mayoría vive en modo reactivo, despiertan tarde, corren de un lugar a otro, se olvidan de compromisos, llegan justos de tiempo, postergan decisiones importantes y al final del día no saben en qué se les fue el tiempo. Viven cansados, confundidos, abrumados, y aún así, creen que necesitan más motivación. Pero no es motivación lo que les falta, es orden, porque sin orden tu energía se dispersa, tu mente se confunde, tus metas se diluyen, y te vuelves esclavo del descontrol que tú mismo permites. Organizar tu vida comienza con una decisión firme, dejar de improvisar. Asumir que cada área de tu día, por más pequeña que parezca, tiene un impacto real en tu destino. Y eso empieza por tomar el control de tu tiempo. No se trata de vivir obsesionado con relojes o con listas interminables. Se trata de dejar de regalar tus horas al azar. Porque el tiempo es tu recurso más valioso, y sin embargo, lo tratas como si fuera infinito. No lo es. Cada minuto que dejas sin dirección es una oportunidad enterrada, una parte de tu vida que jamás recuperarás. Por eso necesitas sentarte contigo mismo y diseñar tu día. ¿A qué hora despiertas? ¿Qué haces en la primera hora? ¿Qué tareas repites que no suman nada? ¿En qué momento del día eres más productivo? No puedes mejorar lo que no has medido, y si no lo estructuras, seguirás girando en círculos. Pero organizar tu vida no es solo cuestión de tiempo, también es cuestión de espacio. Un entorno desordenado refleja una mente saturada. El lugar donde duermes, trabajas, comes o descansas debe ayudarte a enfocarte, no a distraerte. No se trata de perfección, se trata de funcionalidad. Cada objeto debe tener su lugar. Cada herramienta debe estar a la mano. Cada rincón debe invitarte a avanzar, no a quedarte estancado. Porque el entorno moldea tu comportamiento más de lo que imaginas. Quieres tener claridad mental, pero convives con ruido visual.
Quieres tener energía, pero no sabes ni dónde están tus propias herramientas. Cambia eso. Tu entorno físico debe ser tu primer aliado, no tu enemigo silencioso. Y hay una verdad aún más profunda. El desorden que toleras afuera es una representación del desorden que aceptas dentro. Tus hábitos, tus relaciones, tus emociones, tus finanzas, tus metas, todo necesita estructura. No puedes tener paz si vives resolviendo incendios cada día. No puedes tener visión si no sabes en qué estás enfocado hoy. El orden no es rigidez, es liberación. Te da margen para descansar, para pensar mejor, para decidir con claridad. Te da la tranquilidad de saber que tú estás al mando, que no vives a merced de lo que surja, sino según lo que tú elegiste con intención. La organización es disciplina aplicada. Es asumir que tu vida no va a cambiar mágicamente. Que si no le das forma, se deformará sola. Que si no la sostienes con estructura, se caerá con la primera distracción. Y eso no te hace un hombre aburrido, te hace un hombre poderoso, porque quien tiene control sobre su tiempo, su entorno y sus decisiones, tiene control sobre su destino. Y en un mundo caótico, lleno de hombres dispersos, uno que vive con estructura destaca, atrae respeto, inspira confianza, logra resultados, porque no depende de la emoción del momento, depende de un sistema que lo respalda. Y ese sistema se construye cuando te obligas a organizar tu vida, aunque cueste, aunque al principio sea incómodo, porque en ese esfuerzo está el inicio de tu transformación. Una vida organizada no se construye con buenas intenciones, se construye con sistemas. Y un sistema no es más que una serie de decisiones inteligentes que se repiten cada día, sin negociación. Cuando piensas en grande pero actúas sin estructura, el resultado es frustración. Tienes sueños enormes, pero no tienes hábitos que los sostengan. Tienes ideas brillantes, pero tu calendario está lleno de cosas urgentes y vacías. Tienes talento, pero tu energía se desperdicia entre interrupciones, distracciones y tareas que no te acercan a nada. Y así pasan los meses y nada cambia. Porque sin un sistema que ordene tu vida, vives apagando incendios que tú mismo provocaste por no planear. Organizar tu vida es aprender a tomar decisiones de alto valor. Es entender que no todas las actividades son iguales. Algunas tareas generan avance, otras solo ocupan espacio. Algunas te acercan a tu visión, otras solo te hacen sentir ocupado. El hombre promedio confunde actividad con productividad. Corre todo el día, llega agotado a la noche, pero no avanza. Tú no puedes darte ese lujo. Tú necesitas tener claridad sobre lo esencial. ¿Qué actividades mueven la aguja? ¿Qué hábitos sostienen tu energía? ¿Qué acciones generan resultados concretos? Esas son las que deben tener prioridad. Las demás deben ser eliminadas, delegadas o pospuestas. Haz esto. Define tus 3 prioridades diarias. No 10, no 20. 3. Las más importantes. Escríbelas la noche anterior. Y al día siguiente, antes de contestar mensajes, antes de revisar redes, antes de dejar que el mundo te interrumpa, hazlas. Cumple contigo primero. Porque cuando haces lo importante antes que lo urgente, tu vida empieza a cambiar. Recuperas el control, recuperas la paz, recuperas la sensación de estar construyendo algo que vale la pena. La mayoría vive reaccionando, tú debes vivir dirigiendo, y esa dirección no aparece sola, se diseña, se protege, se repite. Organizar tu vida también implica aprender a decir no, porque si no sabes poner límites serás víctima de las agendas ajenas. Aceptar todo, responder a todo, participar en todo, te fragmenta, te agota, te roba tiempo para lo que sí importa. Cada vez que dices sí a lo irrelevante, estás diciendo no a lo valioso. Por eso, un hombre organizado no es el que hace más cosas, es el que hace las cosas correctas. Y para hacerlas, necesita espacio, necesita foco, necesita coraje para rechazar lo innecesario. No estás aquí para complacer a todos. Estás aquí para construir algo grande. Y eso requiere orden, requiere filtros, requiere decisiones difíciles. Y quiero que entiendas esto con total claridad. No es que no tengas tiempo, es que no estás usando bien el que tienes. Cada persona tiene las mismas 24 horas. La diferencia no está en la cantidad, está en la intención. Hay hombres que con 2 horas libres al día transforman su cuerpo, sus finanzas, su mentalidad. ¿Cómo lo hacen? Con estructura, con sistemas, con prioridades. Mientras otros se quejan del tiempo, ellos ya están ejecutando. Porque saben que el tiempo es neutral, pero el uso que le das no lo es. Y si tú decides estructurar cada día con inteligencia, tu salario rinde más, tu mente se ordena, tu energía se multiplica,
tu vida entera se transforma. No puedes construir nada sólido si tu día es una ruleta rusa. Necesitas rituales, necesitas bloques de enfoque, necesitas momentos de reflexión, necesitas orden mental, físico y emocional, porque todo eso se retroalimenta. Un calendario ordenado genera claridad, una habitación ordenada genera paz, una mente ordenada toma mejores decisiones, y una vida ordenada se vuelve imparable. No porque sea perfecta, sino porque sabe hacia dónde va. Y ese es tu nuevo estándar. No hacer más, sino hacer lo necesario, con intención, con enfoque y con disciplina. Eso es lo que te sacará del caos. Eso es lo que te hará libre. Eso es lo que te convertirá en un hombre verdaderamente organizado y por lo tanto poderoso. Organizar tu vida también significa hacer una limpieza profunda de tus relaciones. Sí, porque no importa cuánto orden pongas en tu calendario o en tu escritorio, si estás rodeado de personas que te drenan, te distraen o te sabotean, tu avance será lento, confuso o inexistente. La mayoría subestima el poder que tiene su entorno humano. Piensan que pueden crecer en medio de caos emocional, de conversaciones vacías, de gente negativa que vive quejándose, burlándose, perdiendo el tiempo, pero eso es como tratar de correr con una mochila llena de piedras. Puedes hacerlo, pero no por mucho tiempo. Si quieres orden en tu vida, necesitas orden en tus vínculos. Haz un inventario de tus relaciones. Pregúntate, ¿esta persona me eleva o me hunde? ¿Me reta o me adormece? ¿Me impulsa o me limita? No se trata de volverte frío o cruel, se trata de proteger tu energía, porque tu energía es tu recurso más valioso después del tiempo. Y si la desperdicias en conversaciones sin sentido, en relaciones que no avanzan, en dramas innecesarios, todo tu sistema se cae. La organización también es emocional, también es social, también es energética. Por eso, el orden no solo se ve en tu agenda, se nota en con quién pasas tu tiempo, en qué tipo de temas conversas, en qué tipo de estándares permites a tu alrededor. Empieza por establecer límites. No necesitas responder de inmediato a cada mensaje, no tienes que estar disponible para todo el mundo, no estás obligado a cargar con los problemas ajenos como si fueran tuyos. Aprende a decir ahora no, necesito enfocarme, hoy no estoy disponible. Esos límites no son egoístas. Son sabios, porque tú no puedes construir una vida poderosa si vives interrumpido, si tu energía se la llevan los demás, si cada vez que quieres avanzar, algo o alguien te jala hacia abajo. El desorden también tiene forma de personas, y debes tener el coraje de detectarlo. Y no solo se trata de alejarte de lo que te limita, también se trata de acercarte a lo que te eleva. Busca rodearte de personas que viven con intención, que valoran su tiempo, que se cuidan, que hablan de ideas, no solo de quejas, que piensan en metas, no solo en problemas. Cuando estás cerca de hombres y mujeres que ya viven con estructura, con enfoque, con visión, empiezas a absorber esa energía. Esa exigencia silenciosa te obliga a crecer, te inspira, te vuelve más intencional, porque lo que te rodea te moldea, lo quieras o no. Y si no encuentras ese entorno, constrúyelo. No pongas tu avance en manos de otros. Crea tus espacios. Elige a quién sigues en redes, elige qué consumes, elige qué tipo de información entra a tu mente, porque todo eso también es parte del orden. Cada estímulo que permites en tu día tiene un efecto, y si no filtras te contaminas. Y si te contaminas tu enfoque se dispersa, y si tu enfoque se dispersa tu crecimiento se frena. Así de simple. Por eso, un hombre verdaderamente organizado es también un hombre selectivo. Sabe a qué le dice que sí, sabe a qué le dice que no, y sobre todo sabe con quién camina. No puedes construir una vida poderosa si estás rodeado de caos humano, de emociones que no son tuyas, de energías que no entienden tu visión. Tú estás llamado a más, y para llegar ahí, necesitas claridad en cada frente, mental, físico, financiero, emocional y relacional. Todo forma parte del sistema, todo se entrelaza, todo impacta. Así que empieza a ordenar tus vínculos, no por orgullo, sino por visión, no por rechazo, sino por responsabilidad contigo mismo, porque tu entorno es el reflejo de tus decisiones. Y si quieres que tu vida sea un reflejo de grandeza, tu entorno tiene que empezar a parecerse a esa grandeza, desde hoy, sin excusas, sin miedo, con firmeza, con dirección, con orden. Organizar tu vida no solo es cuestión de horarios y tareas, también es cuestión de propósito. Porque de nada sirve tener cada minuto planificado si no sabes para qué estás viviendo. Y este es el gran error de muchos hombres. Se llenan de actividades, de rutinas, de metas ajenas, pero por dentro están vacíos. Cumplen con todo, menos consigo mismos.
Corren, producen, trabajan, pero no se detienen a preguntarse si ese esfuerzo los está llevando a donde realmente quieren llegar. El orden verdadero comienza con dirección, con un ¿para qué? Claro. Porque cuando tienes claridad de propósito, ordenar tu vida ya no es una carga, es una necesidad natural. Cada cosa empieza a ocupar su lugar, porque todo empieza a tener sentido. Este también es un buen momento para recordarte que si este contenido te está ayudando a reenfocarte y tomar decisiones importantes, puedes suscribirte para seguir fortaleciendo tu mentalidad, tu disciplina y tu crecimiento personal. Y déjame preguntarte algo directo. ¿Cuál es el área más desordenada de tu vida hoy? ¿Y qué te está costando por no ponerle orden? Escríbelo en los comentarios, no por los demás, sino por ti. Porque a veces nombrarlo con claridad es el primer paso para transformarlo con firmeza. La organización no es un fin, es un medio, una herramienta que te acerca a una vida con intención, una vida que no se deja llevar por la corriente, sino que decide su ruta. Y por eso, si quieres verdaderamente organizarte, necesitas saber primero hacia dónde vas. ¿Qué tipo de hombre quieres ser? ¿Cómo quieres vivir dentro de 5 años? ¿Qué tipo de relaciones quieres tener? ¿Qué legado quieres dejar? Porque esas respuestas son las que determinan qué entra en tu calendario, qué entra en tu cartera, qué entra en tu entorno. El propósito es el filtro maestro. Todo lo que no lo alimenta, lo estorba. Y lo que estorba, se elimina. Pero aquí viene lo más importante. No necesitas tener todo resuelto para empezar. Tu propósito puede ser confuso al inicio. Puede cambiar con el tiempo. Y está bien. Lo que no puede pasar es que vivas en piloto automático, sin preguntarte nada, sin ajustar nada. La organización de tu vida empieza con honestidad, con hacer pausas, con revisar, con corregir el rumbo cada tanto. Es como un piloto de avión, no mantiene la dirección perfecta todo el tiempo, pero tiene una meta clara y por eso hace pequeños ajustes constantemente. Tú debes hacer lo mismo, porque sin revisión el desorden vuelve, sin reflexión los errores se repiten, y sin intención el tiempo se te escapa. Haz del propósito una brújula. Cada vez que dudes si hacer algo, pregúntate, ¿esto me alinea con quien quiero ser o me aleja? Y si no sabes la respuesta, aún así estarás más cerca que si no te lo preguntaras, porque estás despertando la conciencia. Estás dejando de vivir en modo automático. Estás tomando el control, y cuando haces eso, tu energía cambia, tu entorno responde, tus decisiones se vuelven más firmes, y tu vida comienza a tener un ritmo distinto. No el ritmo caótico del mundo moderno, sino el ritmo estratégico del hombre que sabe lo que quiere y se organiza para lograrlo. No necesitas más tiempo, no necesitas otra oportunidad, solo necesitas sentarte contigo mismo y ordenar tus prioridades. Porque donde hay orden hay poder, donde hay propósito hay dirección. Y donde hay dirección, hay resultados. Así que, hoy empieza por ahí. Apaga el ruido. Escribe, define, revisa, organiza, porque la claridad interna se convierte en acción externa. Y cuando eso ocurre, no hay nada que pueda detenerte. Porque un hombre con propósito no necesita motivación diaria. Solo necesita estructura. Y tú estás construyéndola ahora mismo, paso a paso. Decisión por decisión, día por día. Esa es la verdadera transformación. Y ya empezó. Organizar tu vida también exige que pongas orden en tus finanzas. Porque por más que te esfuerces en tener hábitos productivos, relaciones sanas o una mentalidad fuerte, si tu economía personal está en desorden, vas a vivir con ansiedad, con estrés y con una sensación constante de vulnerabilidad. Y no hay crecimiento real en medio de la incertidumbre financiera. No hay libertad cuando cada gasto te genera culpa. No hay visión clara si tu dinero se escapa sin saber en qué. Por eso, no importa cuánto ganes, importa cómo lo administras. No se trata de tener más. Se trata de saber manejar lo que ya tienes con inteligencia, con intención y con disciplina absoluta. Muchos hombres tienen ingresos decentes, pero su estilo de vida los arrastra. Gastan sin plan, compran por impulso, se endeudan por aparentar, y luego se preguntan por qué no avanzan. La respuesta es simple. No puedes ordenar tu vida si no ordenas tu dinero. El dinero no es todo, pero influye en todo. Afecta tu salud mental, tus decisiones, tu paz, tus oportunidades. Y el primer paso para tener finanzas organizadas no es ganar más, es mirar de frente tus números. Hacer un presupuesto, saber cuánto entra, cuánto sale y a dónde se va. No puedes mejorar lo que no mides. No puedes crecer si no sabes en qué estás fallando. Haz esto, toma un cuaderno y escribe tus gastos fijos. Después, registra tus gastos variables del último mes. Sé brutalmente honesto, sin justificar nada. Solo observa. Ahí verás con claridad cuáles son fugas innecesarias, cuáles hábitos te están robando libertad y qué ajustes necesitas hacer.
Luego, establece un porcentaje mínimo de ahorro, aunque sea el 5% de tu ingreso. Lo importante es empezar, porque ese hábito te entrena para priorizar el futuro sobre el placer momentáneo. Y esa mentalidad es clave para cualquier transformación profunda. El orden financiero no es un castigo, es una herramienta de poder. Es la base para tomar decisiones con calma, para invertir con visión, para vivir con dignidad. Y aquí viene una verdad incómoda. Si no sabes vivir con menos de lo que ganas, siempre serás pobre, aunque tus ingresos suban. Porque no es el ingreso lo que determina tu libertad, es el control. Y el control empieza por eliminar gastos emocionales, por dejar de justificar caprichos con frases como «me lo merezco» o «solo se vive una vez». Sí, mereces bienestar, pero un bienestar sostenido, no uno que te descuadre cada mes. Mereces vivir bien, pero no a costa de tu tranquilidad. Mereces disfrutar, pero con estrategia, no con culpa. Y todo eso se logra cuando te obligas a ordenar tus finanzas como parte integral de tu vida. Y no olvides esto, el dinero es una extensión de tu estructura interna. Si eres caótico en tu mente, lo serás en tu cartera. Si eres desorganizado con tu tiempo, lo serás con tus gastos. Por eso, al ordenar tu dinero, estás ordenando tu mente. Estás entrenando tu capacidad de decidir, de postergar la gratificación, de pensar a largo plazo. Y esa es una de las habilidades más poderosas que un hombre puede desarrollar. Porque te convierte en alguien confiable. En alguien que no solo genera, sino que administra. En alguien que no solo sueña, sino que construye con base sólida. Si organizas tu vida, pero sigues dejando tu economía al azar, estás dejando una grieta abierta. Y por esa grieta se escapan oportunidades, energía, autoestima. La organización financiera no es un tema técnico. Es un tema emocional, mental, espiritual. Es una forma de decirle a la vida, tomo en serio lo que recibo. Y cuando haces eso, la vida te responde. Las puertas se abren. El estrés baja, el foco aumenta, porque ya no estás sobreviviendo, estás dirigiendo, ya no estás atrapado, estás construyendo. Así que revisa tus cuentas, haz tu presupuesto, elimina lo que no aporta, prioriza lo que te expande. Y sobre todo comprométete contigo mismo a vivir con orden financiero, sin importar cuánto ganes, porque no es cuestión de cantidad, es cuestión de mentalidad. Y si tu mente está enfocada, tu dinero también lo estará, y entonces sí, estarás listo para crecer en serio, con estructura, con estrategia, con propósito, con poder. Organizar tu vida también implica diseñar una rutina personal que se convierta en tu base diaria, en tu plataforma de energía, de enfoque y de claridad mental. Muchos hombres menosprecian el valor de una buena rutina, creyendo que es algo aburrido, repetitivo o innecesario. Pero la verdad es que la rutina es uno de los secretos más poderosos de los hombres más exitosos del mundo, no porque les quite libertad, sino porque les da estructura para usar su libertad con inteligencia. Una buena rutina no es una prisión, es una pista de despegue. Y sin ella, cada día comienza en el caos, en la improvisación, en la duda. Tu cuerpo tarda más en arrancar, tu mente divaga, tu energía se dispersa. Y al final del día, lo único que queda es cansancio, frustración y la sensación de no haber hecho nada realmente importante. Una rutina bien construida es como una armadura mental. Es ese conjunto de decisiones ya predefinidas que te ahorran energía, que te alinean con tus prioridades, que te centran en lo que realmente importa. No tienes que pensar si vas a entrenar, si vas a leer, si vas a trabajar en tu proyecto personal. Ya está decidido, y eso libera espacio mental para enfocarte en cosas más grandes. Recuerda, cada decisión que dejas al azar consume fuerza de voluntad. Y si cada mañana tienes que convencerte de hacer lo correcto, estás perdiendo energía que podrías usar para avanzar más rápido. Empieza con tu mañana. ¿Cómo arranca tu día? ¿Te despiertas tarde, tomas el celular, revisas redes, te bañas con prisa y sales sin dirección? ¿O te levantas con intención, te das tiempo para respirar, para moverte, para pensar? Tu mañana define tu día. Si tu primera hora está desordenada, el resto del día arrastrará ese desorden. Por eso construye una rutina matutina que te eleve. No necesitas 3 horas ni fórmulas mágicas. Solo necesitas hábitos simples pero poderosos. Despertarte temprano, hidratarte, mover el cuerpo, leer algo nutritivo, escribir tus prioridades, agradecer. No lo hagas perfecto, hazlo constante. Porque en la constancia está el verdadero poder. Después, estructura tu jornada laboral. Divide tu día en bloques. Define con claridad cuándo trabajas, cuándo descansas, cuándo aprendes. No mezcles todo. El multitasking es un enemigo silencioso que te hace sentir productivo mientras te sabotea. Haz una cosa a la vez, pero hazla con excelencia. Usa temporizadores, elimina distracciones, ten objetivos específicos por bloque.
Cada hora debe tener dueño, cada bloque debe tener propósito. Porque si no lo haces tú, lo hará la pereza, lo harán las redes sociales, lo harán las urgencias de otros. Y al final del día, crea un cierre ritual. Evalúa qué lograste. Anota lo que no salió bien, planifica el día siguiente. Agradece lo que tienes, desconéctate del ruido. Dale a tu mente la señal de que es hora de descansar. No te vayas a dormir con caos, no termines el día con pendientes flotando. Cierra el día con intención, con conciencia, porque así le enseñas a tu mente que tú estás al mando, que hay estructura, que hay orden. Y eso con el tiempo se convierte en una sensación interna de poder, de dirección, de progreso real. No importa si fallas un día, no importa si te sales del plan. Lo importante es volver. Volver a la estructura, volver a la rutina, volver a lo que te da fuerza. Porque cada vez que lo haces te haces más fuerte, más disciplinado, más resiliente. Y eso vale más que cualquier motivación pasajera. Eso es lo que construye un hombre con propósito. Un hombre que no vive en reacción, sino en creación. Un hombre que no depende de su estado de ánimo, sino de su sistema. Así que diseña tu rutina. Escríbela. Ajústala. Protégela. No dejes que otros la rompan. Porque tu rutina es tu templo, es tu centro, es tu herramienta secreta. Y en un mundo lleno de desorden, el que tiene rutina, tiene ventaja. Porque no empieza desde cero cada día, empieza desde su mejor versión. Y eso, repetido por semanas, por meses, por años, se convierte en éxito inevitable, en grandeza sólida. En un destino que no fue casualidad, sino consecuencia de haber elegido el orden como estilo de vida. Y tú puedes empezar hoy. Con un pequeño ajuste, con una decisión firme, con un sistema simple, pero tuyo, hecho a tu medida, sostenido por tu visión, defendido con tu carácter. Y eso cambia todo. Organizar tu vida también significa dominar el uso de tu atención, porque en el fondo, tu vida es aquello a lo que le prestas atención. Si tu mente está constantemente fragmentada, saltando entre notificaciones, pensamientos aleatorios y pendientes mal resueltos, entonces tu vida también estará fragmentada. No importa cuántas metas tengas o cuán bien suene tu plan, si no controlas tu enfoque, nunca ejecutarás nada con verdadera profundidad. Y ese es el gran problema de esta era. Los hombres ya no tienen capacidad de concentración. Viven expuestos al ruido, a las distracciones constantes, y al final del día se preguntan por qué sienten que no avanzaron, por qué están agotados sin haber hecho nada verdaderamente importante. La respuesta es simple. Su atención fue secuestrada. El enfoque no es algo que aparece solo, es algo que se entrena, y como todo entrenamiento requiere esfuerzo consciente. Tú tienes que decidir cuándo te desconectas del ruido, tú tienes que crear espacios de trabajo profundo, de pensamiento profundo, de silencio real. Si no lo haces, estarás siempre en estado de reacción, saltando de estímulo en estímulo, haciendo tareas a medias, acumulando frustración. Un hombre que no controla su atención es como un arquero que dispara flechas sin mirar al blanco. Mucha actividad, pero ningún impacto. Mucho movimiento, pero ningún logro real. ¿Quieres avanzar más rápido? Empieza por eliminar todo lo que roba tu enfoque. Apaga las notificaciones, silencia grupos que no aportan, borra aplicaciones que solo te entretienen pero no te construyen. Programa horarios específicos para revisar mensajes, para contestar correos, para consumir contenido. No seas esclavo de tu celular. Usa la tecnología, pero no dejes que ella te use a ti. Tu mente es tu herramienta más poderosa, y no puedes dejarla expuesta todo el día al desorden digital. Cada interrupción, por mínima que sea, rompe tu flujo, baja tu energía, debilita tu voluntad, y si no lo detienes se convierte en un hábito de distracción, un hábito de mediocridad. Y no se trata de vivir como un monje aislado, se trata de vivir con conciencia, de elegir momentos de foco, de proteger tu tiempo como si fuera oro, porque lo es. No puedes hacer trabajo profundo en medio de interrupciones superficiales, y no puedes construir una vida extraordinaria con un enfoque ordinario. El mundo valora a los hombres que saben concentrarse, que pueden sentarse 2 horas a resolver un problema, que saben pensar sin huir a cada segundo, que no se asustan con el silencio, porque el silencio no es vacío, el silencio es el espacio donde nacen las ideas poderosas. Crea rituales de enfoque. Por ejemplo, cada mañana, antes de hablar con alguien, dedica 1 hora a tu proyecto más importante. Sin distracciones. Solo tú, tu mente y tu tarea. Entrena tu cerebro a sostener la atención. Al principio costará. Te sentirás inquieto, querrás revisar el celular. Resístelo, permanece, porque cada minuto que logres sostener el foco es una victoria. Y esas pequeñas victorias, acumuladas, te convertirán en alguien imparable. Porque en un mundo de distracción, el que domina su enfoque, domina su destino.
Recuerda esto, donde va tu atención va tu vida. Si tu atención está dispersa, tu vida lo estará. Pero si tu atención está dirigida, tu vida tomará forma. Y lo mejor es que no necesitas talento especial para lograrlo. Solo necesitas intención, disciplina y el coraje de decir no a lo que no construye. Cada día puedes entrenar tu enfoque como entrenas un músculo. Y cuanto más fuerte se vuelve tu atención, más poderosa se vuelve tu capacidad de crear, de resolver, de impactar. Así que hoy, haz una limpieza profunda de tu mundo mental. Quita lo innecesario, simplifica tus entornos, crea espacios de concentración real, porque un hombre que cuida su enfoque, cuida su poder. Y ese poder, cuando se combina con estructura, con claridad y con propósito, cambia todo. Porque ya no vives reaccionando, vives dirigiendo, ya no vives distraído, vives despierto, ya no vives en el caos, vives en control. Y eso, en esta era de ruido, es una ventaja que pocos tienen. Tú sí puedes tenerla. Si eliges, a partir de hoy, proteger lo más valioso que tienes, tu capacidad de atención, tu brújula interior, tu fuerza creadora, tu mente. Organizar tu vida también exige que pongas en orden tus emociones. Porque no importa cuánto planifiques, cuánto trabajes o cuánto controles tu entorno, si no sabes manejar lo que sientes, vas a vivir saboteando tus propios avances. Muchos hombres caen en este error. Creen que la organización es solo lógica, técnica, estrategia, y olvidan que su estado emocional define su comportamiento diario. No puedes ser constante si tus emociones te arrastran. No puedes tomar buenas decisiones si vives dominado por el miedo, la culpa o la frustración. Y no puedes construir una vida poderosa si no tienes paz interna. El orden emocional no se nota a simple vista, pero es la base invisible de toda vida verdaderamente estable. Tus emociones no son tu enemigo, pero tampoco son tu guía. Son señales, información, y debes aprender a escucharlas sin convertirlas en dictadores. ¿Sientes ansiedad? Obsérvala. Pregúntate qué mensaje trae. ¿Sientes enojo? Examina su causa. ¿Sientes tristeza? Dale espacio, pero no te sumerjas en ella. La organización emocional empieza cuando dejas de reaccionar impulsivamente ante cada emoción que aparece. Cuando entiendes que tú no eres lo que sientes, tú eres el que elige qué hacer con lo que sientes. Y esa distinción es el comienzo de tu madurez interior. Muchos viven atrapados en ciclos emocionales. Se motivan, actúan, algo sale mal, se frustran, abandonan y vuelven a empezar. Ese vaivén no es fallo de carácter, es falta de gestión emocional. Si no sabes sostener el esfuerzo cuando el entusiasmo baja, estás en desventaja. Porque la emoción positiva te impulsa, sí, pero no dura para siempre. Lo que te lleva lejos no es sentirte bien todos los días, es hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Y eso solo es posible cuando hay orden dentro. Cuando tus emociones no deciden por ti, sino que tú las observas, las procesas y sigues adelante con enfoque. Una forma práctica de organizar tus emociones es crear un espacio diario de introspección. No tiene que ser largo, solo unos minutos cada noche para revisar cómo te sentiste durante el día. ¿Qué te detonó? ¿Qué te dolió? ¿Qué te alegró? Escríbelo si es necesario, porque lo que no se nombra, se enquista, y lo que se repite sin conciencia, se vuelve patrón. Tú necesitas identificar tus patrones emocionales si quieres liberarte de ellos. ¿Qué te saca de foco? ¿Qué te hace procrastinar? ¿Qué tipo de pensamientos te nublan? Esa información es oro, porque una vez que la detectas puedes empezar a desactivarla, a sustituirla, a superarla. Y recuerda, no se trata de suprimir emociones, se trata de canalizarlas. La tristeza puede volverse reflexión. El enojo, impulso para actuar. La ansiedad, señal para redireccionar. Pero todo eso solo es posible si hay estructura interna. Si tú estás dispuesto a mirar hacia adentro, a hacer el trabajo incómodo de conocerte, de entenderte, de sanarte, porque ese trabajo silencioso, emocional, profundo, es lo que determina si tu organización externa tiene raíces firmes o no. No puedes poner orden afuera si estás roto por dentro. Tarde o temprano, el caos interno se filtra. Empieza a ver tus emociones como indicadores, no como verdades absolutas. No todo lo que sientes es real. No todo pensamiento negativo merece tu atención. No toda emoción intensa merece una acción inmediata. Tú no estás aquí para reaccionar, estás aquí para dirigir. Y dirigir también implica dominar tu mundo interno. Con compasión sí, pero también con firmeza. Porque tu paz no se encuentra por casualidad. Se construye. Y esa paz, cuando la cultivas todos los días, se convierte en un ancla, en tu refugio,
en tu fuente de poder más estable. Así que si de verdad quieres organizar tu vida, empieza por organizar tu mundo emocional. No para controlarlo todo, sino para navegarlo con más conciencia. No para evitar el dolor, sino para entenderlo. No para reprimir lo que sientes, sino para usarlo como combustible. Porque cada emoción es una oportunidad de conocerte, de fortalecerte, de trascender. Y cuando aprendes a hacer eso con constancia, tu vida se vuelve más clara, más ligera, más enfocada. Ya no te arrastras por dentro, caminas con firmeza. Ya no vives en piloto automático, vives con intención. Y eso, en un mundo lleno de ruido emocional, te convierte en un hombre excepcional. Uno que no solo planifica bien, sino que vive en paz. Y desde esa paz, todo lo demás fluye. Con orden, con dirección, con poder. Organizar tu vida también requiere que pongas orden en tus relaciones. Porque no importa cuánto te disciplines, cuánto avances o cuán clara sea tu visión. Si estás rodeado de personas que te restan energía, que sabotean tu crecimiento o que te empujan constantemente al desorden, tarde o temprano, volverás a caer. Las relaciones que eliges son una extensión de tu entorno mental. Te elevan o te hunden. Te dan claridad o te llenan de ruido. Te impulsan hacia tu mejor versión o te arrastran de vuelta a tu versión más débil. Por eso, si de verdad quieres transformar tu vida, no basta con trabajar en ti. Tienes que examinar, filtrar y reorganizar a quién permites entrar en tu mundo. Haz una lista mental ahora mismo. ¿Quiénes son las personas que más influyen en tus decisiones, en tu estado de ánimo, en tu rutina diaria? ¿Quién te inspira a ser más disciplinado, más consciente, más ordenado? ¿Y quién te distrae, te lleva a perder el enfoque o te llena de pensamientos que ya no quieres cultivar? No se trata de juzgar ni de pelear con nadie. Se trata de elegir con madurez. Porque una relación puede ser cómoda pero tóxica. Puede tener años de historia, pero estar completamente desvinculada de tu futuro, y tú no tienes el deber de arrastrar vínculos solo por nostalgia. Tu única obligación es contigo mismo, con tu crecimiento, con tu misión de vida. Muchas veces el desorden personal se sostiene porque hay relaciones que lo alimentan. Amigos que normalizan el caos, que te celebran cuando abandonas, que justifican tu falta de compromiso. Parejas que no comparten visión de futuro, que no te apoyan en tu disciplina, que prefieren una vida estancada porque cambiar exige demasiado. Familiares que critican cada intento de mejora, que ridiculizan tus metas, que proyectan en ti sus propios miedos. Tú no puedes cambiar a los demás, pero sí puedes cambiar los límites que colocas. Y esos límites son la herramienta más poderosa de orden emocional y estratégico que puedes aplicar en tus relaciones. Define con claridad tus valores. ¿Qué permites, qué no? ¿Qué conversaciones aceptas? ¿Qué conductas bloqueas? Y no solo con palabras, con acciones, porque el respeto no se exige, se modela. Si tú te tomas en serio, los demás también lo harán. Si tú te respetas, tu entorno se reorganiza solo. La gente que no resuena se aleja, la que vibra contigo se acerca. No necesitas forzar nada, solo necesitas ser coherente. Vivir en orden también es tener relaciones sanas, claras, basadas en propósito mutuo y no en necesidad emocional. Y eso se construye eligiendo, renunciando a lo cómodo pero destructivo, y abriéndote a lo nuevo, aunque sea incómodo al principio. Ahora bien, no se trata de aislarte, se trata de rodearte de quienes te ayudan a sostener el orden. Busca hombres que ya vivan con enfoque, que ya hayan recorrido el camino que tú quieres transitar. Aprende de ellos, escúchalos, inspírate. Y si no los tienes cerca, consúmelos en libros, en conferencias, en contenido que alimente tu mentalidad. Porque tu entorno también puede ser digital. Y si todos los días consumes voces que te recuerdan tu propósito, que te exigen más, que te hacen pensar más profundo, ese entorno empieza a reprogramar tu mente. Y tu mente empieza a reestructurar tu vida. Por último, recuerda que la relación más importante que necesitas ordenar es contigo mismo. Porque muchas veces el desorden externo refleja una relación interna quebrada. Te hablas con dureza, te exiges sin compasión, te fallas constantemente, y eso desgasta. Aprende a tratarte como tratarías a alguien a quien amas profundamente. ¿Con disciplina? Sí, pero también con paciencia, con visión de largo plazo, con fe en lo que puedes llegar a ser. Porque cuando tú estás bien contigo mismo, no necesitas tanto de afuera, y eso te vuelve más libre, más selectivo, más fuerte. Así que hoy mismo toma decisiones sobre tu entorno. No te sigas mintiendo, no postergues conversaciones necesarias. No permitas más lo que ya sabes que no aporta, porque tu paz, tu energía, tu enfoque, valen demasiado como para compartirlos con quien no sabe cuidarlos.
Y cuando pongas orden en tus relaciones, verás cómo todo lo demás se alinea, tus hábitos, tu productividad, tu confianza, porque estar rodeado de personas que te elevan es como tener viento a favor, y tú lo mereces. Solo tienes que elegirlo y protegerlo cada día, como parte fundamental de tu camino hacia una vida verdaderamente organizada, enfocada y plena. Organizar tu vida no es solo un proyecto personal, es un acto de respeto hacia tu existencia. Es reconocer que no estás aquí para sobrevivir entre pendientes, quejas, distracciones y emociones fuera de control. Estás aquí para crear algo con tu vida, para construir una historia que valga la pena ser vivida. Y esa historia no se escribe sola, se escribe con estructura, con dirección, con decisiones diarias que reflejan que sabes lo que quieres y no vas a esperar más para empezar, porque el tiempo no espera. Y si tú no ordenas tu vida, la vida lo hará por ti, a la fuerza. Te lo mostrará con crisis, con pérdidas, con caos. No porque te castigue, sino porque el desorden siempre cobra factura, tarde o temprano. Y entre más postergues el orden, más alto será el precio. Tú no necesitas tenerlo todo resuelto para empezar. Solo necesitas tomar el control de una parte, una pequeña parte. Tal vez sea tu horario, tal vez tu cuarto, tal vez tu alimentación, tal vez tus finanzas, tal vez tu círculo social. Pero empieza ahí, porque el orden no es un destino, es una práctica, un entrenamiento diario, un compromiso contigo mismo que se vuelve más fuerte cada vez que eliges hacerlo, incluso cuando no tienes ganas. Y cuando lo haces, algo cambia. Tu mente se aclara, tus decisiones se simplifican, tu autoestima sube. Porque empiezas a ver que puedes confiar en ti, que sí puedes sostenerte, que sí puedes avanzar paso a paso, con firmeza. Muchos buscan el cambio en cursos caros, en libros motivacionales, en retiros espirituales. Pero la verdad más brutal y más liberadora es esta: tu vida va a cambiar cuando tú te obligues a ponerla en orden. No mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando todo se calme. Ahora, con lo que tienes, en medio del caos, si es necesario. Porque esperar condiciones perfectas es otra forma de posponer tu grandeza. Y la grandeza se construye con imperfección, pero con dirección. No importa si caes, no importa si tardas. Lo que importa es que ya no estás en la deriva. Estás tomando el timón. Estás dejando de reaccionar para empezar a dirigir. Y esto no se trata de volverte un robot hiperproductivo. Se trata de volverte un hombre con sentido, con propósito, que sabe que su tiempo es limitado, que su energía es valiosa y que su vida merece orden, no por vanidad, sino por visión. Porque quiere llegar lejos, porque no quiere ser un espectador de su existencia. Quiere ser el autor, el arquitecto, el responsable, y ese tipo de hombre no necesita que el mundo le aplauda. Le basta con saber cada noche que hizo lo que debía, que vivió con intención, que avanzó, aunque nadie lo viera, que se organizó, no por presión externa, sino por amor propio. Y quizás nadie te enseñó esto. Quizás creciste rodeado de desorden. Quizás tus modelos fueron caóticos. Quizás creíste que vivir así era normal. Pero hoy ya lo sabes. El orden es una herramienta de poder, una expresión de respeto por ti, una forma de darte a ti mismo la vida que mereces. No la vida perfecta, la vida estructurada, con espacio para crecer, para fallar sin colapsar, para levantarte sin empezar de cero cada vez. Y eso no es aburrido, eso es liberador. Porque cuando todo tiene su lugar, tú también encuentras el tuyo. Así que hazlo, no por presión, no por apariencia. Hazlo porque ya entendiste que vivir en desorden es vivir en guerra contigo mismo, y tú ya no quieres más batallas internas. Tú quieres avanzar, crear, construir. Y eso empieza por poner cada pieza en su sitio. Con paciencia, con disciplina, con visión, con fuerza. Porque un hombre que se organiza se transforma, y un hombre que se transforma todo a su alrededor: su casa, su trabajo, su legado, su mundo. Ese hombre puede ser tú, si empiezas hoy, si eliges hoy, si no postergas más. El orden que necesitas ya está dentro de ti, solo debes activarlo, defenderlo, sostenerlo, porque nadie vendrá a hacerlo por ti. Nadie. Esta es tu tarea, tu responsabilidad, tu oportunidad. Y cuando la tomas, todo cambia.